5 de la tarde con 41 minutos. Estamos ya a pocos minutos del compromiso que se jugará en el Estadio Garcilaso en Cusco, donde el equipo local de los el equipo de Cusco Fútbol Club jugará de local frente a los Chancas, partido que corresponde a la fecha número 13. Ya estamos a la expectativa de las primeras imágenes ya desde el Estadio Garcilaso. Hace un instante ha terminado el partido entre Sporting Cristal, que le ganó en los últimos segundos, ya en los minutos, incluso ya había pasado los 5 minutos. Max Loren anotó el gol del triunfo. Cristal volteó el partido 2-1. Ya estamos atentos a la señal que vendrá de parte de Liga 1 Max del partido allá en Cusco. Así que a todas las personas que están ya conectados al YouTube de Frecuencia Deportiva Andahuaylas, compartir. Estamos saliendo gracias a la pollería Super Gallo que nos está apoyando con la publicidad para el día de hoy. No se olviden que está frente a EMSAP. Pedidos al número 966-688-196. Repetimos, 966-688-196. Vamos ya con el saludo. Vamos con Geralda. Buenas tardes, Geralda. Buenas tardes, Milciades. Buenas tardes, André. Hoy nos volvemos a juntar para hacer una nueva transmisión del partido de Chancas. Muy emocionada yo. Espero que Chancas pueda conseguir los 3 puntos y meta unos cuantos goles para darnos alegrías a nosotros. Y bueno, hay que esperar. La confianza siempre está, el hinchaje siempre está, y vamos a ver cómo pinta el partido del día de hoy. Buenas tardes, Milciades. Buenas tardes, Geralda. Somos más de 20 conectados en YouTube. Faltan 18 minutos para el inicio del partido de esta fecha 13 entre los Chancas y Cusco Fútbol Club. Se va a jugar en Cusco. Cusco, un equipo que viene bien, le ha ganado a Garcilaso con contundencia, le ha ganado a Universitario ya en esta cancha. Un rival duro, pero Chancas también viene dulce, viene enchufado. Viene de conseguir 7 puntos de 9 posibles. Empató con Melgar en Andahuaylas, le ganó de visita a Binacional, le ganó de local a UTC, y hoy va por un partido bastante complicado, pero que tiene que sumar. Yo creo que tiene elementos, el equipo ha venido de menos a más. Tiene Chancas ahora mismo 14 puntos y con mucha fe. Pedirles que compartan esta transmisión, que le den like. Somos casi 30 conectados ya, solamente 2 likes. Vamos a darle likes a la transmisión, por favor, para que le aparezcan más personas y seamos más conectados en el partido de hoy. Así es, hay que indicar que ayer cerca de las 11 de la noche partió la barra de la Plaza de Armas de acá de Andahuaylas, Furia Chanca, en dos combis, más o menos de 15 pasajeros, pero hay muchísimos andahuaylinos apurimeños que viven, trabajan, estudian en Cusco, que estarán en el estadio, porque las entradas son súper económicas. Han cobrado 10 soles para Oriente. Incluso con una entrada pueden ingresar 2 personas. Eso significa que es prácticamente a 5 soles las entradas, y esperemos que la hinchada de los Chancas sea mayor al equipo de Cusco, que como todos sabemos no tiene tanta hinchada como Cinciano, como Garcilaso. Es un tercer equipo de Cusco que hace bien las cosas en los últimos años, pero no tiene todavía esa hinchada en la ciudad de Cusco. Así que estamos atentos para los primeros comentarios y también las alineaciones de ambos equipos que deben darse en breve del partido de hoy. Milciades, ¿tenemos ya las alineaciones del partido? Todavía no tenemos, estamos a la expectativa. A ver, ahora te las consigo. Hay que indicar nos indican que Franco Sarabia, arquero de los Chancas, no viajó por una lesión, de tal forma que el que estará de titular será Jairo Camacho, arquero que ya tuvo un partido durante el campeonato, y en la banca estará Anthony Sánchez, arquero andahuaylino, que estará para cualquier emergencia. En cuanto a la alineación, debe ser muy parecida, a excepción del arquero, con lo que jugó frente a Binacional, es decir, con 3 atrás, con Leonardo Mifflin, Héctor González, Carlos Pimienta, y como volante por izquierda, Ayrton Guinana, y es posible que por derecha juegue Oshiro Takeuchi, como lo hizo en el partido frente a UTC. En el medio campo debe estar Jordan Giving, juntamente con Cristian Velarde en la contención, un poco más adelante Franco Torres, como extremo por izquierda José Manzaneda, y como delantero también hay duda si será Camargo o será Bueno. Cuando ya vemos las primeras imágenes del estadio de Garcilaso en Cusco, donde vemos en Oriente una regular asistencia de público, vamos a ver en qué parte están los hinchas de los Chancas, que se indicó que iba a estar cerca a Tribuna Norte, cuando incluso están regando la cancha en este momento. Vamos. A ver, tenemos algunos comentarios, Geralda, a ver si me ayudas leyéndolos, por favor. Claro, mientras esperamos el inicio, las alineaciones y los comentarios que van a surgir previos al inicio del partido, vamos a aprovechar a dar unos saludos a nuestros fieles oyentes, y cómo no iniciar con John, que cada día que hacemos transmisión está puntual. Nuestro seguidor internacional. Internacional y número 1, creo. Un saludo
muy grande para John, que siempre nos sigue y nos acompaña en cada transmisión. Vemos a algunos hinchas de los Chancas ya con su camiseta en el estadio. Conocemos a algunas personas. Vemos a muchos conocidos. Vemos a la ontóloga Varga. Vemos a los hinchas también que viajaron de Furia Chanca. También ahí parece que los familiares de los jugadores, que también como está cerca, posiblemente viajaron acompañando al equipo. Sí, acá tenemos también que nos saluda desde Lima, Deportes Preacher. Y también nos está saludando Clelia Ramírez, que, bueno, es una maquilladora profesional. Así que un saludo grande para todos ustedes que nos están viendo. No se olviden de compartir la transmisión, dejar sus comentarios, denle like. Y bueno, el comentario de hoy día es que, Milciades, gracias a quién estamos llegando hoy día. Bien, estamos gracias a la pollería Super Gallo. Riquísimo pollo a la brasa frente a EMSAP, muy cerca al Parque Lampa de Oro para cualquier pedido. Al delivery 966-688-196. Repetimos el número, 966-688-196. Pollería Super Gallo, que están ya también en sintonía de Frecuencia Deportiva a través de YouTube. No se olviden de compartir, dar el like respectivo para esta transmisión. Ya falta poco, estamos ya 5:47, 13 minutos y comenzará el partido. Está la expectativa también de cuál va a ser el resultado. Recordemos que los últimos partidos previos o los antecedentes, si mal no me equivoco, Chancas ganó el primero, que fue en la apertura, y en el clausura gana Cusco, ¿no? Si mal no estoy con los datos, y bueno, hay que esperar si la historia se repite para cualquiera de ambos, ¿no? Yo tengo la fe de que Chancas va a ganar el día de hoy, que vamos a sacar los 3 puntos, porque como dijiste, Milciades, el equipo está subiendo cada vez más y la hinchada también tiene las expectativas altas. El partido va a ser complicado. Este equipo de Cusco Fútbol Club es un equipo que mantiene casi un 60-70%, sobre todo del medio campo hacia adelante, de la temporada pasada. En la defensa también ha hecho algunos cambios. Ha ingresado Aldair Fuentes, que estuvo en Alianza, estuvo en Vallejo. También está Sarabia, defensa, que estuvo en Universitario, en Municipal. Y ha contratado en reemplazo de Luis Ramos a este jugador Facundo Callejo, que es uno de los goleadores, un jugador experimentado, y mantiene a Colman, a Colito, a Silva, también a Osvaldo Valenzuela, exjugador de Alianza, que también está desde el año pasado. Y ojo que en este equipo de Cusco Fútbol Club hay 2 jugadores que la temporada anterior estuvieron en los Chancas. Me refiero a Marlon Ruiz Díaz, que está jugando de titular como marcador derecho, y Carlos Gamarra, que ingresa en algunos partidos en los últimos minutos. Así que son 2 jugadores que conocen a los Chancas y son refuerzos del equipo de Cusco Fútbol Club. Este equipo ha logrado buenos resultados, pero en el fútbol hay que jugar los 90 minutos. Ojalá que el equipo de los Chancas y el profesor César Bayoli haya preparado bien el equipo, se haya preparado durante la semana. Ellos viajaron el día jueves en horas de la noche, amanecieron el día de ayer viernes, desde ayer están en Cusco, ya calmados, descansados, ya deben estar por salir al terreno de juego porque ya son 5:49. Atención, el árbitro de este partido será Sebastián Lozano, que estará dirigiendo como árbitro de este partido entre Cusco Fútbol Club y el equipo de los Chancas 6. Si ya tenemos, Andrés, la alineación para... Todavía no, ¿tú la tienes? En breve vamos a estar atentos a la transmisión para que se confirme. Unos temas de audio. Sí, vamos a ver si estamos saliendo bien. Pero está saliendo bien. Ya, correcto. En breve estamos ya con la alineación. Sí, hay que ver si ya se lanzó. Todavía, por lo visto, creo que no está. Pero en cualquier momento va a salir seguro en este momento, ya cuando en breve ya salen los 2 equipos. Vemos en la tribuna de Occidente, ahí vemos justamente a los andavalinos. Muchos conocidos están ya en la tribuna de Oriente. También lo vemos al Chavo Chanca, que está. Vemos también a Quijano, vemos a Michel Montoya, ya también algunos hinchas de Cusco, que algunos turistas parece que se identifican con este equipo, como la entrada es simbólica, 10 soles Oriente, 15 soles Occidente. Muchos asisten un sábado en la noche. Sí, Milciades, también en las imágenes que da Liga 1 Max se ven bastantes niños que han aprovechado un fin de semana familiar con los papás y en los precios bajos que mencionas, ¿no? Y bueno, mientras vamos a saludar a Richard Taipe, que nos dice: saludos desde Sicuani, vamos Chancas. Tenemos gracias desde Sicuani, saludos también.
No se olviden que si quieren recibir saludos de parte de todo el equipo de Frecuencia Deportiva, dejen su comentario y bueno, compartan y denle like a la publicación, que bueno, nos ayuda mucho a nosotros. Y también no se olviden de que aún están a tiempo para hacer su pedido. ¿Aquí en Milciades? A Super Gallo ya está atendiendo desde hace ya creo que de las 4 o 5 de la tarde. Cualquier pedido, un Super Gallo en la pollería que está ubicado frente a EMSA, pero hay servicio de delivery al número 966-688-196. Repetimos, 966-688-196. Ya se ven las imágenes del estadio, se ve la pelota, los hinchas, están enfocando permanentemente a los hinchas de los Chancas, porque como está en la tribuna de Oriente, para la cámara principal es un poco más fácil de poder enfocar, hacer los acercamientos, y se ve también las camisetas clásicas ya del equipo andauelino, presente en Cusco. Así es, Milciades, y aquí Reinaldo Cotarma nos dice, falta Alex. ¿Qué ha sucedido con Alex el día de hoy? Alex ha ido a transmitir un partido, creo que Quisuara está en camino, ojalá que pueda llegar en los próximos minutos, cuando vemos ya a Aldair Fuentes, vemos a Marlon Ruiz Díaz, que se disponen ya a salir a la cancha. Vamos a ver en el caso de los Chancas qué jugadores están en el equipo. Puede haber alguna variación. En el arco parece que es seguro que no va a estar Marcos Arabia. Vemos también a Facundo Callejo. Y en la delantera hay la duda si arrancará Camargo o será Pablo Bueno. Ya estaremos en breve con la confirmación de las dos alineaciones de ambos equipos. Sí, así es. Bueno, yo me imagino que tanto para Ayrton Quintana como para Ederson Mogollón y José Manzaneda va a ser un encuentro lindo también con algunos ex compañeros del año pasado de Chancas, ¿no? Me imagino la foto correspondiente. Aquí en imágenes también vemos que algunos familiares o hinchas están aprovechando para salir con sus pequeñitos, los jugadores, para la respectiva presentación y la foto inicial, ¿no? A ver si nos repites el número de Super Gallo, por favor. Número 966-688-196. Repetimos, 966-688-196. Pollería Super Gallo. Vemos al arquero Pedro Díaz, que será titular en el equipo de Cusco Fútbol Club. Vemos también a Osvaldo Valenzuela. También vemos a Nicolás Silva, entre otros, que ya están en el túnel para salir, cuando vemos que los hinchas están haciendo el apoyo desde las barras. Vemos en las imágenes que compartimos en el audio respectivo. Sí, ahí en las imágenes de Liga 1 se ve que ya está en la tribuna la Furia Chanca, Camargo va a arrancar, que ha viajado. Y bueno, emocionado, ya ahí se ven los saludos entre los jugadores. Va a entrar también Takeuchi como titular en el primer Sí, hemos visto a Manzaneda, hemos visto a Camargo, a Oshiro Takeuchi, a que están ya también. también a Cristian Velarde, y un saludo también para el comandante, no, en este caso ya general, Henry Acosta, quien me llamó hace 2 días preguntándome cómo estaba jugando Cristian Velarde. ¿Por qué? Porque Cristian Velarde, su papá de Cristian Velarde, es de la promoción del ejército del comandante, en este caso ya general, en retiro, Henry Acosta, que jugó en Andahuaylas, en los Gigantes del Cenepa, y el Municipal de Pacucha en aquella finalísima de la Copa Perú. Así que un fuerte abrazo, si nos está viendo, al general Henry Acosta. Vemos a Camargo, vemos a Velarde, ya en el túnel vemos a Ayrton Quintana, a Carlos Pimienta, a Leonardo Mifflin, José Manzaneda, vemos también a Héctor González. Franco Torres también Franco está Torres ahí. También está ahí a la espera de la autorización para salir. Así es, Milciades, también se está enfocando la hinchada. Yo me imagino que en esta hora que en Cusco hay que ver si el arquero, a ver si alto, nos percatamos. ¿no? Claro, todavía no hay tomas del arquero, Debe pero en la por de parte del equipo de Cusco va a salir también Marlon como titular. Muy días. Sí. Donde vemos, sí, todos los hinchas y todos los asistentes del estadio están muy abrigados, porque a esta hora en Cusco hace más frío. Es un frío ya de mayo, donde ya empiezan las heladas, y muchos con 2 o 3 casacas esperando el partido. Vemos a Ampuero, en el caso de Cusco, vemos que está conversando con Manzaneda, y vamos a ver quién es el arquero. Estamos esperando. Y bueno, André, ¿tienes, no sé, algunos comentarios que quieras compartir con todos nuestros espectadores? Somos más de 40 conectados y solamente hay 5 likes. Vamos a darle like a la transmisión para poder llegar a más personas. En instantes nomás llega Alex Roger, que está encaminado desde Quisuará. Sí, está, pero a toda velocidad. Parece que viene en su moto lineal. Con cuidado, Alex. Aquí estamos esperando para luego del partido ir a aprovechar y comer un rico pollito a la brasa de la pollería Super Gallo. Ya saben, si desean, antes de que inicie el partido, porque el delivery es súper rápido, pueden llamar al
688-196. Pollería Super Gallo. Díganles que van de Frecuencia Deportiva, de parte de toda la familia de Frecuencia Deportiva. Y disfruten de un rico pollo a la brasa. Y ya estamos viendo el ingreso del equipo a la cancha. Así es, confirmado Jairo Camacho en el arco. Tenemos las alineaciones, a ver. Jairo Camacho en el arco. Va a salir con línea de 5 chancas. Mifflin, González y Pimienta como back centrales. Por derecha otra vez Oshiro Takeuchi como marcador, como lateral derecho. Ayrton Quintana va a jugar por el sector izquierdo como marcador. Y en el medio campo van a estar Cristian Velarde y Jordan Giving. Eventualmente Mifflin se mete a hacer una línea de 3 al medio campo, pero creo que va a jugar con 5 defensas en este partido. Y por las bandas está Manzaneda por el sector izquierdo y Franco Torres por la derecha. Como 9 titular, por tercer partido consecutivo, Isaac Camargo. Isaac Camargo. Sí, cuando en este momento ya se están saludando los jugadores de ambos equipos, los cambios previstos es Jairo Camacho en el arco y desde el minuto inicial va a estar Isaac Camargo y Oshiro Takeuchi. Casi lo que se jugó frente a UTC con el cambio únicamente del arquero. Cuando vemos también la alineación de Cusco, en el arco estará en el arco Pedro Díaz, en la defensa Marlon Ruiz Díaz, Aldair Fuentes, Marcos Arabia, Álvaro Ampuero, mediocampo Osvaldo Valenzuela, Carlos Díez, Iván Colman, Nicolás Silva, Lucas Colito y adelante como centro delantero Facundo Callejo. Alineación de Cusco Fútbol Club. En breve, la alineación de los Chancas. Así, vamos a ver si leemos algunos comentarios más, Geralda. Sí, aquí queremos mandar también un saludo a Xiomara Ramos, que nos dice: vamos a ganar sí o sí, arriba Chancas. Saludos desde el departamento de Ancash. Un saludo para Ancash. Claro, un saludo grande. A mí me emociona mucho que cada vez que hacemos una transmisión en directo, se nos conectan de bastantes departamentos del Perú, incluso del extranjero. Así que gracias por hacernos llegar más allá de Apurímac. Y esto es gracias a que ustedes compartan y le dan like a todos nuestros videos y nuestras entrevistas también que tenemos en TikTok. Así es, somos casi 50 conectados para el arranque del partido. Milciades, hoy vuelves a tus épocas de narrador. Voy a tener que narrar. Yo narraría, pero estoy mal. Estás un poquito con Agripina. Hasta que venga Alex nomás. Que Así es, hasta que llegue. Ya, ojo que también como juez de línea está Albert Alarcón Andahuelino, en el lado derecho, el más alto, o parecido al árbitro Sebastián Lozano. Los capitanes Jordan Giving con Silva van haciendo el sorteo de la cancha y también quién va a tener el uso de la pelota para dar inicio al partido. Ya falta muy poco, prácticamente un minuto para que comience este compromiso. Repetimos, Sebastián Lozano, árbitro principal del partido, y está acompañado por Alberto Alarcón, andahuelino, talaverino, quien ya está en su segunda temporada en la Liga 1. ¿Cuál de ellos es? El más alto de la derecha. El línea más alto es de Andahuaylas. Miren, sí, ¿no? Sí. Para todos los que están siguiendo la transmisión, Alberto Alarcón, desde hijo su de casa, Américo Alarcón. tienen las imágenes de Liga 1 Max. De Talavera, el juez exactamente. de línea Guadalach. más alto entre los dos es andahuelino. Bien, acá se va a posar casi en todos los partidos los dos equipos juntos contra la violencia, la discriminación y el racismo. Creo que es un mensaje potente que también se está dando en la Copa Libertadores y Copa Sudamericana. Los dos equipos. Vamos rápidamente con la alineación de los Chancas. En el arco, Jairo Camacho con el 1. En la defensa, Oshiro Takeuchi con 18, Leonardo Mifflin 15, Héctor González 2, Carlos Pimienta 33, Ayrton Guiná 31. Medio campo, Jordan Giving con el 6, capitán, Cristian Velarde con el 17, Franco Torres con el 10, Isaac Camargo con el 9 y José Manzaneda con el 7. Ese es el equipo de los Chancas, director técnico César Bayoli. Es la alineación del profe Bayoli por tercer partido consecutivo. Con Melgar, con el cambio de creo que con Melgar también se paró así, solo que con línea de no 5. Correcto, pero no estaba Takeuchi como marcador derecho. Y el arquero era Sarabia. Correcto. Claro. Y en el partido pasado paró la alineación de la misma manera el profesor Bayoli. Vamos a los suplentes de los Chancas. Anthony Sánchez, que es el arquero andahuelino, Frank Joven. Schmidt, que vuelve después de tiempo, Santiago Torres, Ederson Mogollón, Ángel Pizorno, Jorge Palomino, Adrián Quirós, Josué Tunqui y Pablo Bueno son los suplentes del equipo de los Chancas. Así es. Las entradas para este partido de Cusco fueron ridículamente baratas, Milciades. Sí. Así es, 10 soles Oriente y 2 por 1. O sea, 5 soles Oriente. Prácticamente, pero no vemos mucha gente aún así. Acá en Andahuaylas, la Liga 3 cuesta el cuádruple de eso. Y la Liga 1 ni Y hablar. la Liga Femenina 40, cuesta más caro que eso. Por cierto, hoy se va a presentar el equipo de Una la Liga conferencia. 1 del Club Atlético Andahuaylas Femenino en las instalaciones de la Mansión Casa Hotel Andahuaylas. Entonces, el público en general y amigos de prensa están invitados a las 8:30 de la noche. Se va a presentar el plantel 2025 del Club Atlético Andahuaylas Femenil. Así es. Ya está quedando todo listo, amigos. Son ya 6 de la tarde con 1 minuto. El árbitro Sebastián Lozano va haciendo control de su cronómetro, silbato en la boca, para dar inicio
este partido. Parece que va a haber un minuto de silencio. Así es, un minuto de silencio, no sabemos exactamente por qué. Siempre hay algo que homenajear, Algún suceso. algo que haya ha pasado de ¿no? repente en los últimos días. Vemos a Claro. Ayrton Quintana con el 31, Camargo con el 9. Recordemos que los cambios para este partido es Jairo Camacho en el arco y en la defensa va a arrancar Oshiro Takeuchi por derecha y también por izquierda Ayrton Quintana. En el mediocampo lo vemos a Jordan Ivey, que está como capitán. Esperemos que él pueda jugar su mejor partido porque él jugó en Cinciano, conoce esta cancha del partido. Bien, vamos a ver si comienza. Creo que ya va a dar inicio. Así Y es. antes de que inicie, voy a aprovechar un saludo para Rafael Calderón y Nelson Arrancó el Romero. partido. Y ya iniciamos con el partido, Milciades. Comenzó el partido, vemos al equipo de Cusco Fútbol Club con la pelota por el sector derecho a Eldaire Fuentes para Sarabia, quien levanta la cabeza, abre hacia el sector derecho. Viene a la marca José Manzaneda también por ese sector a Cristian Velarde con el 17. Con la pelota Sarabia, exjugador de Universitario, quien abre para el sector izquierdo. Somos Frecuencia Deportiva en este caso por YouTube, a las personas a compartir primeros instantes del partido. Ahí vemos que Marlon Ruiz Díaz en Cusco no se para como marcador derecho, se Es un poco para adelantado. como un volante. Como Así un es. volante más de contención incluso porque está por el centro. Así es, está jugando casi un poco adelantado. Cuando el equipo pierde la pelota, sí se pone a cubrir ese sector. Mientras que Ven- Chancas marca claramente con su línea de 5 atrás. Sí, está bien marcada y consolidada la línea de defensa con 5 hombres. Y bueno, ahorita vemos que en el primer minuto está siendo dominado por Cusco. Tiene el control de Pero, la pelota. claro, tiene el control de la pelota, pero Pero vamos sin a ver qué va profundidad a por el dar. momento. Sí, es solamente pases, no hay ni una Claro, no hay amenaza, no hay profundidad. algo tan claro, entonces vamos a ver cómo Somos marca, más ¿no? de 50 conectados, estamos viviendo, reaccionando en vivo la fecha 13 de este torneo de apertura entre Cusco Fútbol Club y los Chancas 6 de Milciades. Hay un lateral que reclama Manzaneda indicando que era a favor, pero el juez de línea dudó y el árbitro considera que es a favor de Cusco y indica que sea más atrás. Bueno, yo vi que sí, el último la patea en la cámara de Liga 1 Max, se nota que patea el jugador de Cusco y bueno, cobran, ¿no? Y ahora tiene el balón Cusco. Sino que Ahora- en la anterior jugada le da un pase un poco comprometido a Manzaneda Ajá. cuando estaba solo y eso generó este lateral. Sigue el fútbol, Claro. primeros instantes. Igual muy poca gente en las tribunas para el precio de las entradas. ¿No? Milciades Cusco es un equipo sin hinchada Sí, en pero no tiene, a comparación pesar con, de que con los Chancas. sí, Sí. los Chancas, sí. Parece que por lo menos en Oriente hay más hinchas de los Chancas. Sí, bueno, yo también creo que puede influir el tema de la temperatura, porque así como tú, André, esta vez has estado enfermo, yo he estado enferma hace unas 2 semanas y es por el tema del frío también. Entonces yo me imagino que al menos puede ser algo... No, pero Algo también. cuando hay clásico Cienciano Garcilaso, el estadio revienta. Es que Sí. también la hinchada clásicos que rivales. Claro, tienen por eso es digo, más, ¿no? Cusco es el equipo con menos hinchada de De los los tres tres. equipos de Liga 1. Definitivamente, Cinciano es el que tiene más hinchada porque es un equipo también que tiene más de 100 años, además por los logros internacionales que tuvo. Sigue el fútbol, el equipo con Valenzuela, vemos en el medio campo y hacia el sector derecho, con Marlon Ruiz Díaz que retrocede para el jugador Marcos Sarabia, quien va con Ampuero, este jugador de bastante experimentado, juega en muchos equipos, trata de ingresar por el sector izquierdo, viene a la marca Uy, cuidado. el equipo de Sí, los cerca, Chancas. cerca. Va marcando en ese momento, vamos a Mifflin, viene por el sector derecho el ataque con Silva, este jugador Silva que es bastante rápido, cuidado con el Marlon. centro, viene un centro y Uy. ataja la Bien, pelota bien, sin bien, problema en bien, línea. bien. Muy bien Jairo Camacho para entrar en calor del partido. La primera intención de Cusco buscando moverla, igual con mucho toque horizontal. Abrían el balón buscando a Silva y hace bien lo que hacía también en Chancas Marlon Ruiz Díaz, ¿no? Buscar la espalda del marcador de los Chancas y hacer ese 2 contra 1 y meterse casi hasta la línea del fondo, saca un centro muy débil. Estaba muy atento Héctor González y en segunda instancia Jairo Camacho termina reteniendo el balón. Sí, evitando el tiro de esquina porque parecía que se iba en la línea, logró agarrar Jairo Camacho que está reemplazando a Franco Sarabia en este compromiso. El balón lo tienen casi en todo el momento el equipo de Cusco, mientras que los Chancas espera agazapado atrás para poder generar cualquier posibilidad de contragolpe. Ahora, un detalle, Milciades. Me ha tocado ir a ver algunos partidos de Cusco en el estadio, allá en el Garcilaso. Y un dato curioso es que hay mucho turista en la tribuna con la camiseta de Cusco. Y creo que Cusco se enfoca en llegar a los turistas. Y producto de eso también es que el auspiciador y el que diseña... ¡Uy, gol! Ya, lamentablemente. Gol para- Gol. ¿Cómo fue ese gol? Parece que es un autogol.
Gol de Marlon Ruiz Díaz a los 4 minutos. Sí, Un se disparo desvía, de se desvía. fuera del área. Y roza en uno de los jugadores y desubica a Jairo Camacho, produciéndose a los 4 minutos el gol para Cusco Fútbol Club. Vamos a ver de qué jugador fue el autogol. ¿Cómo viste ese gol sorpresivo que se da en Cusco? Un disparo de fuera del área que parecía no llevar mayor peligro. No Sí. era un disparo fuerte. Era un disparo a media altura, casi arrastrón. Un disparo medio Parece que que por roza a probar Velarde. y le termina rozando a Cristian Velarde. A Velarde. Ah, sí. Y se le mueve la pelota y casi por el centro termina ingresando Jairo Camacho no puede hacer nada porque se le mueve muy cerca y termina llegando el primer gol para Cusco. A los 4 minutos. 4 minutos, casi 5 minutos llega el primer gol del partido. Impresionante porque el arquero ni Sí, se movió. O sea, gol- fue un raro. No gol fue bastante un gol, raro. Claro. Y qué pena porque no había mostrado mayor superioridad Cusco, recién estaba buscando, es un disparo fuera del área, débil incluso, Ay, simplemente se hubo viene- mala se viene fortuna. Chancas. Uy. Era un centro hacia el área del equipo de los Chancas, rechaza la defensa, pero los volantes no apoyan en poder hacer la marca, la cobertura, y Marlon Ruiz Díaz, que como hemos indicado, juega un poco adelantado como volante por derecha, agarra la pelota, es un disparo rasante que lamentablemente le roza a Cristian Velarde y desubica al arquero Camacho, que estaba un poco hacia la izquierda, y la pelota viene hacia el lado derecho, anotando el gol a los 4 minutos. 1 para Cusco Fútbol Club, 0 para los Chancas. Vamos a ver si el equipo de los Chancas puede recuperarse de este gol tempranero. Bueno, pasado el gol y la reapertura del partido, se ve que Chancas ahora está buscando más. Podemos tomarlo como como el prematuro gol que es, que puede intensificar el juego de Chancas y motivarlo a jugar mucho mejor, porque sinceramente esos minutos, a pesar del gol, han sido muy tranquilos, sin mucha emoción, nada que haya sorprendido, ¿no? Ambos equipos estaban como una etapa de estudio, jugando con calma, tranquilidad, lateralizando el juego hacia atrás, y apareció la oportunidad que tuvo Marlon Ruiz Díaz, ex Chancas, anotando el gol con complicidad indirecta, sin querer queriendo, de Cristian Velarde, que le rozó en la pierna, no tuvo tiempo tampoco para reaccionar, Sí. y se produjo el gol. Hay un tiro libre a favor del equipo de los Chancas, cuando vemos también al entrenador Rondelli de Cusco Fútbol Club. Vamos a ver si en la pelota parada el equipo puede generar alguna posibilidad de gol. Vamos a Franco Torres tras la pelota. Yo tengo fe, esto sucede después de una falta hacia Franco Torres, pero vamos a ver qué dice y ojalá que se produzca el gol, que estén atentos todos y es la oportunidad de igualar y reanudar el partido como si fuese un empate, ¿no? Así es, hay un tiro libre que se prepara Franco Torres del sector de Oriente, un solo hombre en barrera. También está un jugador por derecha, Ciro Takeuchi, esperando una posibilidad de pase. En última instancia es Jordan Giving, Ajá, que va a ser el corta. centro, buscando cualquier posibilidad. ¡Buena! Uy, uy, Ya un cabezazo de Cerca, Manzaneda, cerca, pasó Manzaneda. cerca un poquito por encima del travesaño. Creo que una primera llegada del equipo de los Chancas a los 7 minutos del partido. Así es, la sacaron corta, buscando a Franco Torres ganar unos metros, la estiró 2 metros, sacó el centro peligroso al segundo palo, muy solo Manzaneda. Ahí cuando vemos la repetición del gol, O sí, llegaba solo Manzaneda y termina cabeceando fuera del área. Es un rechazo de la defensa de los Chancas, bastante débil al centro. Y Marlon Ruiz En sin, primera. sin mayor presión, patea un disparo bastante a ver qué débil. sale. Claro. Si no se desviaba, iba a las manos de Jairo Camacho y lamentablemente es un autogol que le da el primer gol a Cusco. Bueno, Si nos ha sorprendido con ese gol, el equipo lo agarró un poco frío. Vamos a ver qué dice también el profesor Bayoli para que el equipo pueda mejorar y buscar el empate. sí, vamos a ver cuál es la jugada de Chancas ahora. Ahorita sale bien Jairo Camacho, tapa bien, por así decirlo, y bueno, vamos a ver qué da. Es muy prematuro para decir que ya Falta es mucho en el todo partido. de Cusco, porque realmente no se ve tampoco que uno esté dominando más o sea superior al otro. Yo lo veo bastante igual, equitativo. No tiene la intensidad que otros juegos han tenido, otros partidos, pero vamos a ver. Tengo la fe de que Chancas va a meter más goles y que este puede ser su partido y al final lo voltea. Vamos con Pimienta sacando la pelota hacia el sector derecho para Jordan Giving con el esférico del capitán, retrocede para el jugador González, hace un potente servicio hacia el sector derecho, muy largo, Cualquier no lado logra la tira, llegar, ¿no? le falta un poquito de precisión, buscaba a Héctor González, a Franco Torres, pero muy lejos, muy desviado, tiene que haber cierta tranquilidad y cierta calma. Cuando Así vemos es, otra vez el cuando gol, comentábamos antes del gol de Cusco, que Cusco FC está enfocando toda su publicidad y su marketing al turista, al ciudadano que no es de Cusco, con dos cosas, ¿no? Siempre hay hinchas turistas que se compran la camiseta de Cusco y van a ver el partido.
los turistas pueden conseguir su camiseta a nivel mundial porque Adidas vende la camiseta de Cusco FC. Y vemos frases como en esa banderola, ¿no? Cusco FC para todo el mundo, Milciades. Así es, muchos turistas que les gusta el fútbol aprovechan su visita a la ciudad de Cusco para ir al partido, como es en horas de la noche, son 2 horas y media y ya pueden ver fútbol de primera división. Con la pelota el equipo de Cusco con el jugador 10 para Aldair Fuentes. Fuentes buscando a Marlon Ruiz Díaz, que juega como volante por derecha, va abriendo para el sector izquierdo para Ampuero. Ampuero levanta la cabeza, busca a su compañero, a Osvaldo Valenzuela. Valenzuela por el sector izquierdo, parece que es Colito con la pelota, va haciendo el servicio por elevación, rechaza la defensa. En este caso, Mifflin, Leonardo Mifflin, Manzaneda con el balón. Vamos a ver si logra. No. Hay una Cobra falta, al parecer. Una falta. Al final cobra mano. Mano a favor de Cusco. Hay una mano que cobra a favor de Cusco. No entiendo muy bien esa falta que se cobra. Lo empujan a Porque, Manzaneda, claro, pero se cae. Y... Yo pensé que cobran la falta porque se cae. Porque cae. Y yo pensé que pita antes de que toque la mano, ¿no? Pero bueno, hay que ver nomás. Cobró mano porque ya estaba tendido Manzaneda. Y no se olviden que estamos gracias a Super Gallo frente a EMSA. Pedidos al 966-688-196. Tiro libre para Cusco Fútbol Club. 10 minutos de este primer tiempo. Cusco 1, Los Chancas 0. Pelota por elevación hacia el área, busca el cabezazo, rechaza la defensa del equipo de Los Chancas. Bien, levanta Velarde, la mano. no es Pimienta, ¿no? Y el arquero que viene muy fuerte, Velarde era. Jairo Camacho, no logra contener, viene una pelota offside, bastante, ¿no?, fuerte. Falta en salida para Los Chancas. Así es, falta de Marcos Arabia a favor del equipo de Los Chancas. Somos Frecuencia Deportiva por YouTube, a seguir compartiendo desde Cusco con el partido entre Cusco Fútbol Club, que viene ganando 1-0 a Los Chancas, 11 minutos. Sí, bueno, de hecho, después de haber visto varias veces las repeticiones del primer gol, ni siquiera es que choque directamente con el... Porque ni es rosa, es con el tobillo, con una nada del tobillo, que logra desviar la pelota. Entonces... un poquito mala suerte hemos tenido en esa jugada. Mala suerte. Y suerte para puede ser incluso, Marlon Ruiz no Díaz. sé si un blooper, algo así, pero bueno... Buena suerte para Marlon Ruiz Díaz y para Cusco, que bueno, tienen el gol y gol para Marlon también, ¿no? Y ha sido rápido ese gol a los 4 minutos y fracción. El equipo ha salido un poquito, el equipo de Los Chancas en busca de poder empatar. Y vamos a ver cómo se pone el partido en los próximos minutos. Hay que tener mucho cuidado con este equipo Cusco, que es muy rápido para salir en contragolpe. Sí, ahí Xiomara Ramos nos dice saludos para Dibu Camacho, un buen arquero. Que sí, o sea... Camacho también tiene buenos partidos, tiene buenas jugadas. Yo no le doy la culpa de este gol porque para realmente nada, fue no. Yo resisto que es como que un golpe de suerte que ha salido para Cusco, pero ya hay un montón de tiempo, hay como 80 minutos de juego y Chancas puede fabricar y puede hacer más figuras y más jugadas el propio Jairo, ¿no? Igual Chancas le cede la pelota a Cusco, no presiona tan arriba, espera que Cusco salga un poco y Cusco tampoco se precipita, la toca, la triangula. Están jugando con calma porque ya tienen el marcador a su favor, entonces no tienen mucho apuro. Y están tratando de que el equipo siga o el partido siga al ritmo que ellos quieren. Sigue el fútbol, el equipo Los Chancas recupera la pelota. Vamos a ver el pase para Camargo. Gol, 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 Andahuaylino. 13 minutos del primer tiempo. Isaac Camargo, un sobrero mexicano, anotando el golazo. Golazo. Uno para Los Chancas, uno para el equipo de Cusco. ¿Cómo viste el gol? Esperar que allá atrás en líneas, no sé si en el último pase que podría haber una posición adelantada, pero excelente definición. Totalmente habilitado. Está habilitado. La recupera muy bien. Cristian Velarde, una asistencia más a su cuenta. La para Isaac Camargo y sin dudarlo, sigue espacio para acomodarse, la pincha como puede. Es un golazo. Lo intentaba incomodar Marcos Arabia en defensa de Cusco, pero no puede. Un golazo de Isaac Camargo. Este sí es un golazo. Bien, sí. Golazo de Camargo. Fue un golpe de suerte, un blooper, pero este gol se fabrica, le hace como un sombrero al arquero, entra la pelota. Muy buen gol. Esto es lo que decía. El gol de Cusco llega, pero llega y motiva. Chancas sale a buscar la pelota, fabrica el gol muy bien.
Y bueno, antes de que reanude, bueno, ya reanudó, voy a leer los comentarios que dice Alonso Mejía. Vamos, Chancas empata y a lucharla para ganarla. Y sí, Chancas empató y estamos felices, estoy muy feliz, la verdad. Elvira Palomino dice, sí, hoy no pierde Chancas, así es. Y se rectifica, ¿no? Con su gente, Isaac Camargo, porque se había fallado un gol increíble en el partido pasado, cuando Chancas venía ganando 1-0, recordemos, contra UTC, que después del error que comete Isaac Camargo llega el 1-1 de UTC, y salió de ese partido, creo que emocionalmente golpeado, Isaac, y hoy se reencuentra con el gol del cielo. Estuvo atento Jordan Giving para recuperar la pelota y también participa Cristian Velarde, que le da el pase ya en el borde del área, hacia el área para Camargo, quien al ver que salía el arquero, que estaba un poquito salido del arquero 10, un disparo medido, no tan fuerte, pero por encima del arquero, logrando el empate. A los 13 minutos el partido está 1-1, vuelve la igualdad y creo que de aquí en adelante ya tiene que tranquilizarse el equipo, no apurarse, se logró el empate, hay que seguir jugando como planificó el profesor César Baioli. Sí, mientras, bueno, acá Kraken dice, gana Cusco 4-1, le ha apostado 300 soles. Ajá. Yo no creo que gane con una diferencia así. Si gana puede ser por la mínima porque Falta mucho por jugar, falta sí. mucho de partido para que se fabriquen 4 goles más. Tiene que proponer más el propio Cusco y el propio Chancas. Así que creo que tus 300 a ese score está en riesgo. Pero bueno, ¿no? Hernando de Jesús. ¿Cuánto ha apostado, dice? 300 lucas a que gane Cusco 4-1. Ah, está loco, marcador. imposible. Sí. En Se tiro de viene- No esquina, subestimes a Chancas. atención en jamás. tiro de esquina Se viene para un el tiro de equipo esquina de Cusco. de Cusco. Silva con la pelota por elevación. Cuidado con el salto. Vaya, Jairo. Bloquea muy bien el arquero Bien, Jairo ¿eh? Camacho. Un Pero lo dejan cabezazo crecer a muy quemar solo. ropa. Sigue el equipo. Bien, Vamos a Franco, ver. bien. Vamos. Bien. Ataca el equipo con Franco Torres. No logra superar al marcador en ese caso. Y la pelota hacia el arquero 10. Sí, tenía el micro apagado cuando comentaba el gol. Decía que Ahí. Jairo Camacho había tenido un blooper, se había fallado solo un gol el partido pasado contra UTC, antes de que UTC nos empate. Salía golpeado desde lo emocional Isaac Camargo ese partido. Y hoy, felizmente, tiene su oportunidad para reencontrarse con el gol, Milciades. Y otra cosa importante que hay que comentar es de que la ciudad del Cusco está más o menos a 3.400 metros sobre el nivel del mar. Andahuaylas está casi a los 3.000. No hay mucha diferencia. Jugar en Juliaca sí era más complicado porque era 3.800 cuando vemos el cabezazo de, creo que era de Aldair Fuentes. Qué grandazo, Aldair, Así, ¿no? Aldair Fuentes, que logra superar a todos. Y Camacho responde muy bien. Un cabezazo de arriba hacia abajo que tuvo que estirarse para evitar el gol que estuvo cerca para el equipo de Cusco. Con la pelota el equipo de los Chancas. Así es, muy buena tapada la de Jairo, realmente muy buena. Otros arqueros tal vez no lo hubieran podido hacer, pero eso es lo que tiene Chancas, ¿no? También guerrea y en el momento que tiene la emoción va a ir a buscarla y te puede hacer otro gol más en el partido de Binacional, si no me equivoco. Diferencia de 4 o 5 minutos y se produce el segundo gol de Chancas. Así es. Vamos con el tiempo, gracias a Farmacia Cristorrea, a la Mansión Casa Hotel y también a Pollería Super Gallo, que los espera frente a EMSAP en Andahuaylas, a unos pasos del Parque Lampa de Oro. Pedidos al teléfono 966-688-196. Tiempo de juego en el Estadio Garcilaso del Cusco, 17 minutos del primer tiempo. 1 para Cusco Fútbol Club, 1 para los Chancas CIC de Andahuaylas. Sigue el fútbol. Y los goles llegaron de dos jugadores que conocen el estadio de los Chancas. Marlon Ruiz Díaz, ex Chancas, anotó para Cusco FC. Isaac Camargo, el actual 9 titular de los Chancas, empató el partido. Así es. Aquí vamos a mandar un saludo también para Hernando de Jesús Flores Robles, que nos saluda desde Ica, y también para Jimmy Pajuelo, que también nos dice que hoy día va a ganar Chancas. Gracias a los saludos también a Ica, donde yo estuve cerca de 7 años en mi época de estudiante. Conozco todos los distritos de Ica. Un fuerte saludo. Sigue el equipo con la pelota. Hay una falta. Hay una falta clarísima contra Muy bien, Jordan Giving, protegiendo la que ha pelota. mejorado muchísimo desde su partido, desde su Las primer amistosas. partido, desde que llegó, que se lo veía con mucha falta de fútbol. Está repitiendo la jugada del gol, donde no hay posición adelantada para nada. Está habilitadísimo. Correcto. Y muy buen gol, la verdad. Jordan Giving, un jugador que llegó, no tuvo casi minutos en la temporada pasada en Cusco, era suplente, muchas veces no salía ni en lista. Y todos los directores técnicos de este año, tanto el profe Vivaldo como el profe Baioli, lo han considerado titular indiscutible. Y el hecho de que no se haya lesionado, el hecho de que no se haya hecho expulsar, el hecho de que haya jugado todos los partidos y que físicamente ha ido mejorando, lo ha hecho elevar el nivel, y creo que Jordan Giving se está convirtiendo en una pieza importante de este equipo. En el medio campo, sobre todo cuando vemos a Manzaneda agarrando la pelota, va apoyándose con Camargo, disputa con Marlon Ruiz Díaz. En última instancia el árbitro cobra lateral a favor del equipo cusqueño a los 18 minutos del partido. Somos 73 conectados, muchas gracias. Hay que darle like a esta transmisión y compartir para llegar
a más hinchas de los Chancas, de Cusco y hinchas del fútbol. Así es, aquí Dante Roger nos dice, yo no entiendo por qué Jairo Camacho no era el titular. Bueno, ahí yo discrepo un poco. Por la experiencia de a mí Franco Sarabia me parece un gran arquero. sí, a mí también me Solo gusta. ha tenido algunos goles de repente donde pudo hacer más, pero es parte del fútbol. Ataca el equipo de Cusco por derecha, se viene solo Marlon Ruiz Díaz, busca el centro, se cruza muy bien. Mifflin. Leonardo Mifflin, la pelota desvía al tiro de esquina. Favorable el equipo de Cusco. A ver si Fútbol leemos un poco más de comentarios, Geraldo. Ahí Hernando dice un torrotel. Nelson Romero dice gana Chancas, pero la otra fecha estás equivocado. La verdad estás equivocado. No subestimen a Chancas. Mucha gente que no es de Apurímac, de Andahuaylas, siempre dice y le apuesta diferencia alta al contrincante de Chancas, y muchas veces Chancas ha mostrado que las cosas no son así, así que no subestimen a Chancas porque ha hecho buenos partidos, tiene buenos jugadores y está demostrando en cada partido consecutivo en estas últimas Sí, fechas. está sobre mejorando todo. los Chancas. Sí. Ataca a los Chancas, tiene Given la pelota para Cristian Gracias a Velarde. quién estamos saliendo hoy día. Gracias a Super Gallo, Pollería, Super Gallo, el rico pollo a la brasa frente a EMSAP. Pedidos cuando ataca por derecha Oshiro Takeuchi, pedidos al 966-688-196. Pelota con Cuidado. Given, intenta ¡Ay, la ay, pelota, corre. Gol. Vamos a ver de Camargo. La tienen que ver. Un la disparo tienen de que ver. Given de fuera del área, un potente disparo que el arquero Díaz no logra contener, pica la pelota y Camargo atento, vamos a ver, hay que ver la repetición, parecido Calcado al gol contra Cáceres de Melgar, le pegaba a Given, iba al rebote y saca le Camargo. rebota, claro. Ahora pasó lo mismo. Vamos a ver, la van a revisar, tienen que trazar líneas del árbitro. 20 Parece minutos. decir que efectivamente está en offside. Es un disparo de larga distancia de Jordan Given. Que El pica, arquero que pica controla. antes. Pésimo, Claro. otro blooper de arquero. Y Vamos a Jordan ver. Given es un hombre que siempre se arriesga esperando. a pegarle fuera. El pique, como dices, Vilcías, lo complica al arquero. está. Veamos la repetición. La tenía No. circulando Chancas, la tenía Cristian Velarde. Controla Given. Y está Está habilitadísimo. habilitado. Está habilitadísimo. habilitado, El incluso primer jugador, el número 14, el número 24, el número 24, Marlon Marcos Ruiz. Arabia. Sí. Marlon Marcos. Ruiz habilita y saca Oh. Margo. Esperemos que tracen las líneas, que no nos vayan a robar una vez más y que se valide este gol, porque es Gol un gol válido, en el válido. que está totalmente habilitado. De todas maneras, vamos a esperar que llegue Sí, la confirmación dice el del VAR. VAR. Incluso sin hacer la línea con el VAR, ahí está propia la línea del área grande que está justo ahí. A simple vista, sin hacer la línea, se ve que está habilitado. Si Está revisando. anulan este gol, realmente sería un robo No creo que se anule injusto para porque Chancas. se hacen las líneas y no puede ser esto, no tienen necesidad del Claro, árbitro de ir a ver. además, Hay que tenemos verse. la guía de la línea del área Exacto. grande que nos da una buena referencia de que está claramente habilitado Isaac Amargo y sería su primer doblete de concretarse, Milciades. Así Claro es, estar que sí. atentos. Él sale habilitado, el que lo habilita es el número 24, creo que es Marlon Ruiz Díaz. O Marcos Arabia, no, Ruiz Díaz es el Ruiz número Díaz, 24, el 24. que está dentro del área incluso y él está partiendo casi de la línea cuando hace el disparo con mucha potencia Jordan Given, y ojo, que Jordan Given también en varios partidos está probando de media distancia y eso genera estas jugadas que son importantes. Estamos a la espera de la decisión de la revisión del gol de Sebastián Lozano a través del VAR. Y hay que aclarar que esta revisión del chequeo del gol viene gracias a Pollería Super Gallo, tu mejor opción. Si deseas continuar viendo el partido con un riquísimo pollito a la brasa, llama al 966-688-196. Les repito, 966-688-196 y llega el delivery en menos de 5 minutos. Van a ir a revisar. Isaac Amargo. Habilitadísimo Habilitado. totalmente, se ve en la Bien, repetición. carajo, bien. Golazo, Bien, disparo de Jordan Given de fuera del área que pica antes del arquero Díaz, que no puede, se resbala, quiere reaccionar y atento con el olfato de gol que tiene Isaac Amargo, anota su doblete en el partido. 2 para los Chancas, 1 para Cusco Fútbol Celebran Club. ahí los hinchas de los Chancas que han viajado desde Andahuay, las Milciades, Sí, vemos caras muchos conocidas. Muchos que anoche estaban en la Plaza de Armas están apoyando en el estadio Garcilaso. Buen gol, amigos oyentes, que sorprendió al arquero. Parece que estaba un poquito frío. No pudo contener porque la pelota pica. Y todos sabemos que en la altura la pelota tiene mayor velocidad. Y atento, sobre todo Camargo, totalmente habilitado. 2 para los Chancas, Excelente reacción. 1 para Cusco. Excelente reacción de los Chancas Milciades porque remontar un partido en un primer tiempo ante un rival Y de como visita. Cusco en su cancha es complicadísimo y no lo afectó estar 1-0 debajo en el marcador. Chancas siguió jugando igual, muy tranquilo, muy concentrado, ya ha conseguido remontarlo. Hay una Tiene que falta. mantener esta concentración
y buscar ampliar la diferencia y evitar que nos hagan goles, Vilciades. Bien concentrados, la línea de 5 cuando se pierde la pelota va a ser importante. También marcar la salida casi del medio campo. No necesitamos marcar adelante la presión alta. Hay una tarjeta amarilla. Para, vamos a ver, le está sacando tarjeta amarilla, parece que para Sarabia. No, creo que es para... O para Arduel, vamos a ver. Fuentes. Sí, Aldair Fuentes. Fuentes. Tarjeta amarilla hay que tomar nota de la tarjeta amarilla de Aldair Fuentes. Le fue con todo a Manzaneda. Incluso pudo ser hasta roja porque le fue al cuerpo. Totalmente agresión en esta jugada. Tiro libre para el equipo de los Chancas, que viene ganando 2-1, minuto 24. Está sentido José Manzaneda. Importante resultado hasta el momento. Ojalá que el equipo siga manteniendo ese juego, tratando de circular la pelota, y también esperemos que Manzaneda no salga con mucha lesión, la lesión no sea tan fuerte, no sea tan grave. Vemos a varios amigos, la hinchada, bastante conocemos a varios, caras conocidas, vemos a Peralta, vemos a Montoya, a Damiano, hay muchos andavelinos que están en la barra respectiva. Hay un tiro libre a favor del equipo de los Chancas, se ha recuperado José Manzaneda, que se va hacia el área respectiva. Hay dos personas, vemos a Franco Torres y parece que es Ayrton Quintana para el tiro libre del sector de Occidente. Somos Frecuencia Deportiva por YouTube en esta transmisión en vivo y en directo desde Cusco. Así es, vemos a Ayrton Quintana y Franco Torres para el tiro libre. Última instancia. La saca corta para Giving. Vamos a ver. Se demora un poquito Franco Torres en la pared y sigue atacando el equipo de los Chancas. Trata de salir el equipo de Cusco por el sector derecho. Viene a la marca, viene cerrando Franco Torres. Sigue la jugada. Hay un servicio hacia el otro sector. Recupera el equipo de Cusco Fútbol Club. Avanza también el equipo de los Chancas. Trata de neutralizar a Silva. Vemos a Colito. Vemos también al jugador por el sector derecho, creo que es Ruiz Díaz. Muy bien en la presión alta. Está Chancas. Bien. No le da facilidad. Acumulando mucha gente. Le complica la salida a Cusco FC. Y ya está bien parada atrás la línea de 5 otra vez. Muy ordenado Chancas. Está jugando muy buen primer tiempo. Y eso ha sido trabajado muy bien por el profesor Baioli, que entiende con claridad cómo debe jugarse estos partidos para no dar mucho espacio al equipo, o en este caso al equipo rival. Ataca por el sector derecho el equipo de Cusco, viene con todo. Se cierra muy bien. Vamos a ver, es el Leonardo Mifflin, que hace muy buena función, apoyando permanentemente a Ayrton Quintana por el sector izquierdo. Con la pelota el equipo Cusco Fútbol Club, 26 minutos del partido, retrocede para el jugador Osvaldo Valenzuela, número 8, abre para el otro sector, donde está, vamos a ver, con el número 10, creo que es Colman, con el número 10, para el 24, Marlon Ruiz Díaz. Ruiz Díaz retrocede para Valenzuela para Sarabia buscando a su compañero mejor ubicado. Vamos con la pelota en la cancha ya de los Chancas. Sigue el equipo Cusco Fútbol Club buscando cualquier espacio. La defensa se cierra muy bien. Los 5 atrás en línea, totalmente concentrados. Trata de jugar en forma lateral el equipo de Cusco Fútbol Club, abriendo para Ampuero por izquierda. Busca para el otro sector donde está Colito. Viene a la marca, cobra falta. Tiro libre a favor del equipo Cusco Fútbol Club, minuto 27. Somos Frecuencia Deportiva por YouTube. 27 minutos, 2 para los Chancas, 1 más para de 86 Cusco. conectados, Vilciades. Wow. Muchas gracias. Solo tenemos 16 likes. Ni la mitad de los que están conectados han dado like. No cuesta nada, es gratis. Vayan a darle, por favor, al dedito arriba, like. Y si pueden compartir esa transmisión con más gente, excelente. Acciones paralizadas. Sí. Una falta de Velarde. Claro, una falta que ahorita van a cobrar a favor de Cusco. Y mientras yo voy a mandar los saludos respectivos para Iquitos. Ajá. Desde Iquitos para Alonso Mejía, que nos escucha desde el aeropuerto. Se está cumpliendo, lo están luchando Chancas y se puede seguir con más goles. Vamos Chancas. Sí, y es por eso que yo reafirmo. Muchos comentarios y bueno, creo que cabe aclarar que Kraken ya perdió sus 300 soles. Ya perdió hace rato. Por subestimar a Chancas. Falta todavía, con calma. No, pero dijo 4-1. Claro, el marcador ya no se va a dar. Ya no se va a dar el marcador, ya perdió la apuesta y eso sucede porque subestiman mucho a Chancas. Sí. 90 conectados, Vilciades y Geralda. Mucha gente nos está viendo ahora mismo. Solamente 19 likes. Ayúdenos con el like. No se olviden likes, es gratis. Más. Es totalmente gratis. Y suscríbanse a nuestro canal, que estamos cerca de los 1400 suscriptores, Vilciades. Así es, un tiro libre para el equipo de Cusco Fútbol Club del sector de Oriente. Una falta de Velarde contra el jugador 10. 2 hombres en barrera. Vemos a 2 jugadores levantando la mano para hacer el centro. El árbitro todavía no autoriza. Vamos a ver. Va hablando parece que con Silva. Con el jugador Nicolás Silva. Va conversando. Parece que le han llamado del VAR. Están demorando demasiado igual. No sé, ya debe jugarse. Es una jugada normal, en el medio campo. De Velarde, que entró un poquito fuerte, es verdad. Pero no. Vamos a ver. Va a seguir el tiro libre. Sí. Había cierta duda.
sobre el tema del VAR. Tiro libre a favor del equipo de Cusco Fútbol Club. Viene la pelota por elevación, rechaza la defensa del equipo de los Chancas, complementa a su compañero Ayrton Quintana, viene a la marca también a apoyar José Manzaneda. Quintana por el sector derecho, va haciendo el centro, cuidado arquero, va saliendo con Bien, toda seguridad. muy bien. El arquero Bien, Jairo Jairo, Camacho bien, agarra bien, con seguridad, bien, incluso lo cargaban y el árbitro está cobrando Cae mal, falta. creo, ¿ah? Sí, a veces que lo golpean la cabeza, se agarra la cabeza Jairo Camacho, número 1, de parte de Aldair Fuentes. Este jugador siempre ha tenido esa característica por la talla que tiene, a veces entra con cierta fuerza y está cobrando la falta a favor del equipo de los Chancas. Va con todo el 8, Sí. que lo roza, no es tan fuerte el contacto, pero le choca en la cabeza. Y Igual, cuando venía Milciades el tiro libre de Cusco FC, el primero que rechaza de cabeza es Manzaneda. Sí, Que Manzaneda se mete baja bien siempre. atrás como un back central más y cabecea muy bien, tiene buen juego aéreo. Acciones paralizadas, está en el piso el arquero Jairo Camacho y vemos caras tristes de los hinchas de Cusco en la tribuna, Milciades. Sí, como es lógico, ellos pensaban ganar con mucha facilidad. Pero y empezar abrigados- a adelantar. Hasta los dientes. Sí se ve claramente No, que le sí, cae. es un golpe fuerte. Ahí se ve Es un golpe con fuerte, el le va hombro, con el hombro. casi con el hombro, con todo. Y por más que no sea un impacto tan fuerte por el tema del salto, del movimiento, No, aparte y del del peso choque, que tiene Aldair Fuentes, un ajá, jugador de el peso 1,90 y cada tantos. jugador es lo que hace el impacto mucho más fuerte y un dolor más grande para el jugador, ¿no? Bueno, mientras, ¿a quién agradecemos el tiempo y el score, Milciades? Vamos con el tiempo, gracias a Pollería Super Gallo o frente a EMSAP, muy cerca al Parque Lampa de Oro. Pollería Super Gallo, tiempo de juego, 30 minutos del primer tiempo, 2 para los Chancas, goles de Camargo, 1 para el equipo de Cusco Fútbol Club, autogol de Velarde. Llamadas para hacer los pedidos al 966-688-196. Pollería Super Gallo, acciones paralizadas, están atendiendo a Jairo Camacho, están aprovechando también los otros jugadores a hidratarse. Tiempo de juego 30, faltan 15. En el tema de la altura creo que no va a tener problema los Chancas. El frío, cuando uno está en actividad, tampoco no se va a sentir. Y el profesor Bayoli debe estar atento cómo seguir jugando. Y para el segundo tiempo también va a hacer algunos cambios. Ya se recuperó Jairo Camacho, que ya se va a autorizar el saque de fondo. Somos Frecuencia Deportiva. Quiero aprovechar para mandar un saludo a John Medina, que es un fiel seguidor de las transmisiones de Frecuencia Deportiva. Nos ha compartido imágenes de hoy mismo desde Segovia y desde Ávila, en España. Con la camiseta de Chancas. En medio tiempo las vamos a poner. Cha- Cuando se viene Chancas. Hay un rechazo Se de equivocó. Ayrton Quintana para Camargo, que no logra dominar cuando tenía al costado a Franco Torres. Sigue el fútbol, vamos con Marlon Ruiz Díaz, que se apoya con su compañero, en este caso con Ampuero por izquierda. Retrocede para Sarabia. Sarabia en su campo todavía abre para el sector derecho donde está Aldair Fuentes. Aldair Fuentes avanza un trecho, pasa a la línea central del estadio Garcilaso, levanta la cabeza, retrocede para Sarabia. Sarabia con la pelota abre para Ampuero, que está en el otro sector. Va un pase para el jugador Osvaldo Valenzuela. Busca a Marlon Ruiz Díaz, que está jugando como volante. Va buscando algún servicio, viene la marca también José Manzaneda cerca, también Jordan Giving. Sigue con la pelota el equipo de Cusco Fútbol Club. Abre para el sector derecho donde está el jugador, el número 8. Vamos a ver, el número 8 es Aldair Fuentes, que sale por el sector derecho, un centro buscando a su compañero. Rechaza hacia atrás, al lateral. En este caso, creo que es Oshiro Takeuchi. Parece. Vamos por la distancia, no lo hemos podido reconocer. Viene el lateral a favor del equipo de Cusco por izquierda. Ampuero con la pelota, va buscando a su compañero, al jugador número 14, que es Carlos Díez. Va con Ampuero por izquierda. Viene a la marca el jugador Chancas, cubre muy bien Franco Torres, pero no logra tener la pelota. Regresa hacia el campo de Cusco Fútbol Club. Fuentes con la pelota, buscando a Silva. Silva retrocede para Fuentes. Vamos con Muy Andrés. parado Chancas en estos minutos, 32 minutos de partido. Le cuesta mucho entrar a Cusco, se ve obligado a meter un balonazo elevado, pero bien parado Chancas, muy ordenado. Bastante bueno el planteamiento del profesor Bayoli. Acá también Sí. cubre muy bien Manzaneda y le cobra falta a Osvaldo Valenzuela y el árbitro cobra tiro libre. Tienen que jugar con calma, cortar el partido, no apresurarse. Estamos con el resultado a favor. Cuando se ve una Lo clara jalan. falta era en última instancia Marlon De Ruiz Díaz. Marlon. Tiro libre para los Chancas. Igual, en las apuestas sigue siendo muy favorito todavía Cusco, porque la victoria de Chancas paga 2.50. La victoria de Cusco paga casi lo mismo, 2.80. Creo que se subestima mucho este equipo de los Chancas, pero si mantiene el orden, creo que puede sacar puntos. Y los tres, creo, incluso. Sí, Sí. la pelota a favor del equipo por izquierda. Ayrton Quintana levanta la cabeza, va a hacer un servicio buscando a su compañero. Retrocede hacia atrás para Mifflin, Leonardo Mifflin. Abre para el sector izquierdo otra vez para Quintana. Quintana con la pelota, hace un servicio buscando a, vamos a ver, creo que es Camargo. Camargo con la pelota trata de
jugar por izquierda, trata de buscar Se le va. a última instancia le roza lamentablemente A Velarde, ¿no? Velardera y la pelota se va lateral a Sí, favor del equipo. decía, Adelante. tenía el micro apagado otra vez. No lo apagues ya, déjalo Sí, abierto. decía que Cusco FC, a pesar del resultado y del minuto, sigue siendo un poco favorito. Porque la apuesta paga que Chancas gana el partido 2.50. Mientras que la victoria de Cusco, o sea que lo remonta, paga 2.80, que me parece bajísimo. Porque es muy difícil para mí que Cusco vaya a darle vuelta a este partido. Sí, el equipo de los Chancas tiene que seguir jugando, marcando, ordenados atrás, sobre todo los 5 en línea. Y los volantes y también los extremos tienen que bajar a apoyar, cada uno en su sector. Manzaneda por izquierda y por derecha Franco Torres. Sigue el Sí, fútbol. pero igual, o sea, pese a que yo creo que estas cuotas sale porque Cusco tiene la mayor posesión, tiene alrededor como 70% de posesión del balón, pero pese a eso, el único gol que hace Cusco es por un blooper, por así Claro, decirlo, ¿no? Una cambio, jugada Chancas, fortuita. Teniendo menos porcentaje mínimo, por así decirlo, de posesión de balón, ha llegado con buenos goles y no goles normales, golazos, de verdad. Así que Así es. vemos. La pelota lo tiene Jairo Camacho para el equipo andabolino. Un pase de su compañero sin intención. Va demorando un poco, va haciendo tiempo. Va a salir por el sector derecho con pelota por elevación, buscando a Franco Torres. Oshiro Takeuchi en última instancia. Franco Torres con la pelota cubre muy bien. Retrocede para Takeuchi. Takeuchi Buena. va buscando para Giving. Giving con la pelota va atacando el equipo de los Chancas. Vamos a ver qué hace. Retrocede Ya, para. arco, Vamos a ver qué Manzaneda. hace Manzaneda. Oh, Pucha, muy alto. intentó hacer un disparo a media distancia, creo que tenía también la posibilidad de pasar a Quintana que subía por izquierda libre de marca, pero intentó la personal. Ojo que Manzanera tiene un buen disparo, es bueno que intente, pero con mayor concentración. Acá tenemos la estadística y es verdad lo que dices, Geralda, la posesión de Chancas es mínima. La posesión de Cusco ahorita está en 76% y la de Chancas solo de 24%. Sin embargo, tiene mucho más goles esperados. Chancas tiene una probabilidad de gol de 0.7, mientras que Cusco solamente 0.1, felicidades. Así es, son estadísticas que estamos publicando. Hay empresas, hay programas que hacen ese trabajo. Cuando va recuperando el equipo de los Chancas por izquierda, en última instancia va perdiéndose lateral a favor del equipo andolino, desviaba Marlon Ruiz Díaz. Vamos con la pelota a Cristian Velarde. Un saludo también para su papá y a la promoción de su papá, que es el general Henry Acosta, y también Huber Leguía. Promociones del ejército de papá de Cristian Velarde. Así es, y mientras se reanuda el juego, vamos a mandar saludos a Amir Juárez Lerzunde, que dice, buena transmisión, ¿y dónde está Alex Roger? Alex Está está en atorado en el camino, tráfico. está viniendo tráfico que se hará. rapidísimo. A ver si lo contactamos, Alex. Él se ha de saber dónde estará. Ya debe estar Si cerca. le das una porque llamadita para ver si llega para el segundo tiempo. él salió cerca de las cuarto para las 6 más o menos de Quisuará. Quisuará está más o menos a una hora y cuarto. Sí, aproximadamente. Debe estar ya Debe estar corriendo. cerca. Para el segundo Es tiempo que debe Alex llegar. es un amante del fútbol, le ha decidido ocurrir Copa Perú, que también está avanzando, felicidades. Sí, ya estamos en la etapa provincial, ya se vienen los 8 grandes y mañana conoceremos a los 4 mejores de la etapa provincial de la Copa Perú, que jugarán la liguilla final de los 4 para buscar a los 2 a la etapa departamental. Sigue el fútbol. Y hoy, Adelante. perdón, Michelle. Y hoy también a las 8:30, aquí en el Hotel La Mansión, tenemos la presentación del equipo femenino de Club Atlético del Andahuaylas. Club Atlético Andahuaylas. Atlético Andahuaylas. Así que si quieren venir a conocer a las chicas, al comando técnico, están invitados. Nuestros amigos de prensa también están invitados a cubrir, porque aquí en Andahuaylas amamos el cuidado. fútbol y nos encanta acompañarlo y vivirlo. Viene un error en salida que trataba de dar el pase, creo que era Giving. Marcaba muy bien el equipo de Cusco, intentaba sorprender a Jairo Camacho, la pelota sale ligeramente desviado al saque Ahora, de fondo. este Tiempo es de juego, atención, gracias a Pollería Super Gallo frente a EMSAP, pedidos al 966-688-196. Pollería Super Gallo, tiempo de juego ya 38 minutos, primer tiempo en Cusco, los Chancas 2, Cusco Fútbol Club 1. Y este remate totalmente desviado es un buen síntoma. Porque ¿quién es el que tiene la pelota? Es Álvaro Ampuero, que es un jugador que tiene muchas buenas características de Zurdo. defensa. Pero en ataque es bastante limitado, le cuesta meter buenos centros, le cuesta pegarle al arco. Y es muestra de eso el remate totalmente desviado. Entonces, desde el aspecto táctico, el profe Bayoli lo está sacando muy bien adelante porque Colito, Silva, Coleman y Díez, que son los más habilidosos, están bien tomados y la pelota termina recayendo en jugadores que no tienen Tanto control. mucho talento, digamos, con la pelota de cara al ataque. Felicidades. El equipo, los Chancas tienen la pelota por el sector derecho y un pase buscando al sector izquierdo donde está Manzaneda, rechaza la defensa de cabeza hacia su arquero Díaz y saca rápidamente con las manos al sector izquierdo.
Somos Frecuencia Deportiva por YouTube en esta transmisión desde Cusco, Estadio Garcilaso. Viene ganando los Chancas 2-1, fecha número 13 de la Liga 1. Lo tiene Cusco Fútbol Club con 10. Va buscando para Silva. Marlon. Sí, Silva, el jugador por el sector derecho, que es Nicolás Silva, jugador extranjero. Va abriendo para el sector izquierdo donde está Ampuero. Ampuero para Valenzuela. Valenzuela busca para Marlon Ruiz Díaz. Ruiz Díaz con la pelota. No, es Díaz va buscando para el apoyo de Díaz otra vez. Vamos con el jugador Aldair Fuente, hace un centro, sale con toda la defensa del equipo de los Chancas. Pelota por elevación, sigue el juego, trata de controlar, en este caso Manzaneda, que recupera el equipo de Cusco. Sigue atacando el equipo de Cusco, los Chancas se defiende. Pero también aquí se muestra que, como sigo diciendo, ¿no? Cusco tiene la posesión y buen momento y casi un minuto completo la está teniendo, pero no está generando nada. Tiene la pelota, pero pasa solamente atrás, al costado, no profundiza más. Chancas. Y ahora se viene Chancas, producto de un error de la propia, ¿no? Buena. De la propia. Viene Chancas. Abre muy bien para Viene Manzaneda. Por izquierda, solo Manzaneda por izquierda, por el área. Vamos a ver qué hace. Retrocede para Franco Torres, a ver si le da un espacio para poder disparar. Ya, arco, Cristian. Vamos. Va buscando para el sector derecho. Llega. Para Oshiro Takeuchi, está en ese sector. Por derecha ataca el equipo de los Chancas. Va a buscar un centro. Viene la pelota. ¡Buena! Un cabezazo de... Creo que era de Franco Torres, de arriba hacia abajo, que trató de sorprender al arquero Díaz, que tuvo que esforzarse y en 2 oportunidades lograr contener. Buen cabezazo. Y esto es lo que ha pasado todo el primer tiempo. Cusco tiene la pelota, pero no genera profundidad. Chancas a la primera que recupera sale rápido. Esta vez salía Oshiro Takeuchi por la banda derecha. Metía un pase buscando a Franco Torres. Franco Torres la abre, la triangula por ahí Chancas. Le queda otra vez Oshiro Takeuchi. Después de un pase Cristian Velarde y un buen centro, porque Franco Torres no es tan alto, pero el centro va perfecto entre los dos defensores que son bastante altos de Cusco. Y cabecea como tiene que ser contra el piso, pero estaba muy atento el arquero de Cusco. Ataca el equipo de Cusco, cuidado con esa jugada. Pasa con mucha fuerza. No llegó a tiempo, en este caso Callejo, el goleador, y se pierde una clarísima por la anterior jugada. Un buen centro de Oshiro Takeuchi por derecha, que los superó a los defensas del equipo de Cusco, y solo de cabeza con mucha potencia de Franco Torres, pero lamentablemente el cabezazo fue hacia el cuerpo del arquero Díaz, porque si el cabezazo era hacia la mano derecha, no llegaba porque era un cabezazo fuerte, picaba en el piso y por suerte le vino al cuerpo. Cuando llega la jugada, para mí, más peligrosa el partido de Cusco, incluso sí, más que el gol, se metió bien Díaz, el jugador número 26, Nicolás Silva por derecha. Se metió hasta el fondo, metió un centro muy peligroso que para suerte los Chancas se va desviado, no alcanza el delantero Callejo no llegó. No llega Callejo por cruzó poco. Todo el área chica y se fue al saque de fondo. Tiene que tener mucho cuidado con este jugador Silva. Hernando de Jesús nos dice: hemos entrado a la recta final del primer capítulo deportivo. Así es, recta final, minuto 42, sigue ganando los Chancas 2-1 en Cusco. Vamos a ver si sigue marcando, sigue en el juego. Cuidado con esas... Gol. Lamentablemente, gol. Se molesta la defensa de Chancas. De Facundo Callejo, este goleador que no puede tener ninguna oportunidad. Un centro que parecía ningún peligro, un cabezazo que rozó incluso en el parante derecho, anotando al minuto 42 el gol del empate. Facundo Callejo. Vamos a ver. Imposible para el arquero. Si era difícil. Sí. Creo que habíamos dicho que había que marcar más ese sector para evitar los centros. Llega primero el balón al palo, si no me equivoco, y de ahí entra. Entonces ya no le da forma, ¿no? Le gana a los dos, se duermen los defensas desde atrás, le gana a Leonardo Mifflin, quiere ir con el pie, tiene que salir con la cabeza ahí Mifflin a ganar la pelota. Tiene que atacar a la pelota. No, era jugada. Héctor González, era el que quiere levantar el pie. No, tienes que salir a reventarla de cabeza. Así viene el intenta salir con el pie. Centro del jugador Nicolás Silva, que es bastante peligroso, y Héctor González se queda en la jugada. Le gana el vivo este jugador Callejo y hace un cabezazo sin ver, casi de memoria, y para suerte ellos choca en el parante derecho, anotando el gol ya casi en la recta final del primer tiempo. Igual mal para Héctor, porque levanta el pie, y en el caso de que no fuese gol, por el cabezazo pudo haber sido un penal también. A ver, somos 100 conectados en YouTube, tenemos 30 likes, nada más vamos a darle like para llegar a más personas. Nos dice Alex que ya llegó Andabuelas, en breves viene para narrarnos el segundo tiempo. Y ya había anunciado Cusco con Silva por ese sector derecho. Ya le había ganado una Ayrton Quintana. Esta vez mete un centro peligrosísimo y le gana Callejo, el vivo,
a Héctor González. Este jugador Callejo es un goleador que ha hecho muchísimos goles. Recordemos que le hizo un golazo también a Universitario. Y por derecha tiene que haber mayor marca, más apoyo para que Silva no esté solo. Cuidado, ataca el equipo de Cusco. Ha quedado Bien, totalmente Jairo. descompensado los chancas atrás. Se han desconcentrado. Ha llegado ese segundo tanto de Cusco y se está desordenando la defensa. Tiene que mantener la calma el equipo. Sí, el orden, la calma, la concentración. Falta muy poco tiempo para que termine el primer tiempo. En última instancia, tiro de esquina a favor del equipo de Cusco. Desviaba el arquero Jairo Camacho un potente disparo de Marlon Ruiz Díaz, que casi lo sorprende. Reacciona muy bien Jairo Camacho. Tiro de esquina. Vamos a ver qué pasa en estos últimos sucede instantes. en estos últimos segundos. Hay que casi seguir 30 marcando. últimos segundos. Y veamos, ¿no? Cómo va. Cuidado. Bien. Oye, no puede cabecear tan fácil. Sí, está muy solo. Uf, Rechaza la ya, defensa ya con todo. rechaza con todo. Una pelota que queda picando dentro del área, que la defensa tuvo que esforzarse cuando hay muchísimos jugadores también de Cusco. Viene un Cuidado. centro, cuidado. Está bien. Ya. Viene Quintana para evitar problemas y le dice que le avise. Estaba solo Ayrton, pero hizo lo correcto. Si no estás seguro quién está detrás de ti, hay que sacarla. Sí. Cuidado, se Marca duerme ahora. la defensa otra vez de Chancas. Cuidado. Increíble, pasa nada. increíble. Se le va. Muy desconcentrado Chancas en estos minutos de partido. Vamos a ver qué cobra. Se duermen en ese córner, saca rápido Cusco. Queda completamente solo el jugador de Cusco para sacar un centro sin problemas. Y de milagro no llega el tercer tanto de tercer Cusco. gol. Ha dado 5 minutos. Están reclamando, Está no sé reclamando qué. un posible penal, pero el árbitro dice que No él pasa vio nada, vamos que a lo ver. están revisando. Pero parece que también te está comunicándose con el VAR. Cuando se dio ya los 5 minutos, va a haber saque fondo a favor del equipo de los Chancas. Todavía está esperando el árbitro Sebastián Lozano, creo que de una actuación normal en este primer tiempo. Vamos a ver la repetición. Viene un centro hacia el área chica. Hay un codazo al parecer de Aldair Fuentes a uno de los defensas que se agarra la cara. Parece que es al Héctor González, al número No. 2. Sí, hay un codazo fuerte. Hay un codazo a Héctor Claro, González que lo derriba. Pero a jugador de Chancas. A jugador de Chancas, A Héctor jugador de González. Por Chancas, eso, no, al contrario. Aldair Fuentes un codazo a Héctor González, jugador de los Chancas, que se está revisando cuando ya estamos en el minuto 46. Sentido Héctor González en el área del equipo andabolino. Igual a mí, yo siento que va a haber gente que va a decir que por qué, que el arquero no sé. Me ha gustado la participación de Jairo Camacho en este partido porque las jugadas porque los goles se producen no por culpa de él, Ahí no se ve la porque no la repetición. ataja, sino por otras circunstancias. El primer gol es prácticamente un blooper, el segundo, claro que tiene merecido, pero Jairo para mí me ha hecho muy buenas tapadas, ha jugado muy bien en este partido y me gusta cómo está jugando. En esta jugada del gol del equipo de Cusco, creo que Héctor González estaba adelante de Callejos. Él debió llegar a la pelota, acercarse, atacar la pelota y no esperar que venga la pelota hacia él. Ahí viene de atrás Facundo Callejo, quien hace un cabezazo, gira el cuello con ya un poco de suerte y la pelota choca justamente casi en la base del parante derecho sin dar opción a Jairo Camacho, que estaba vencido, no iba a llegar. Cuando precisamente está siendo atendido, parece que le dieron un codazo en el labio, parece que le han reventado, vamos a ver, está tratando de controlar. Una jugada clarísima de Aldair Fuentes que hizo el codazo, no se ve con claridad y está sentido. Una jugada prácticamente idéntica, expulsaron a Carlos Zambrano en el partido contra Cienciano en Matute, que si usaran el mismo criterio deberían También revisar esta jugada por VAR y debería irse Vamos a ver la expulsado repetición. a Aldair Fuentes. Sin embargo, para mí no es una jugada de expulsión, pero asumiendo que tiene ese criterio la CONAR, deberían por lo menos revisarla con el VAR. En este momento están repitiendo los goles. Vemos el segundo gol que llega muy bien Camargo, haciendo un doblete. Y con estos resultados, con estos goles, creo que Camargo se está ganando el titularato en el equipo. Sí, aparte, bueno, el jugador por su doblete, creo, y bien fabricado, bien hecho, mi jugador del partido podría ser Camargo. Sí, justo eso les Claro, iba a del primer preguntar. tiempo. Creo que no hay dudas de que el No. jugador del partido es Isaac Camargo. Es que los dos goles que hace son muy buenos goles. Siempre está muy atento al rebote y es Sí. algo que no todos los delanteros tienen. Ojo. Ese es el olfato de golpe, la ubicación, el momento exacto para poder cualquier jugada, cualquier posibilidad, estar atento. Ya va yendo hacia el sector de Occidente para que pueda reingresar Héctor González después de haber salido, después de este golpe de Aldair Fuentes. Minuto ya
48,30. Sí, Milciades, hace buen rato que ya somos más de 100 conectados. Muchas gracias a todos los que nos siguen. Somos 107 conectados ahora. Ay, Gracias. Vamos a seguir trayéndole todas estas transmisiones de los partidos de visita de los Chancas, Milciades. Así es, ojo que el siguiente partido de los Chancas será el domingo con Alianza Atlético de Ciudad y después en la siguiente fecha le toca jugar con Juan Pablo II, pero todavía no se ha programado. No se sabe Probablemente si va a haber después de paralización, eliminatorias. de repente los partidos de la selección. Pero nos podemos juntar para ver los partidos de la selección. También podemos transmitir. Vamos a Claro, evaluarlo también. igual, pero puede ser. Claro, son- Y el domingo hay final del vóley, Milciades. Así Final es. nacional por el Mañana, primero y por el tercer lugar. No, por el tercer lugar es hoy día. Ah, hoy Seguramente día. ya está jugando, Ah, se mala ha mía. adelantado Universitario con San Martín. En breve vamos a dar esa información. Y mañana se juega la revancha entre Regatas con Alianza. Si gana Alianza, bicampeón. Si gana Regatas, tercer partido el próximo miércoles. Exacto. Vamos, sigue el fútbol. El equipo lo tiene, la pelota lo tiene el equipo Los Quedan Chancas. segundos Va para que saliendo. acabe este primer ya tiempo. son 49,23. Ayrton Quintana levanta la cabeza. Vamos a ver qué hace. Trata de buscar a Manzaneda, que tiene la pelota. Va cubriendo, Falta. lo empujan con claridad. De Osvaldo Valenzuela. Tiro libre. Osvaldo Valenzuela, ex Alianza, Milciades. Y ya está con, creo que su segunda, tercera temporada Ahora, en Cusco. decíamos que el jugador del partido ha sido Isaac Camargo, pero yo quisiera agregar a ese podio a Jordan Giving, Sí, que es un también. jugador que quizás no es tan vistoso, pero está bastante claro con el valor en este partido. Ha generado, ha sido Los dos parte goles, de los prácticamente. dos goles, ha sido parte de ambos goles. Claro, con la asistencia en el primer gol y en el segundo el disparo de media distancia que no pudo contener el arquero. Hay un tiro libre que debe ser la última jugada, ya son 50 minutos. Vamos con la pelota del equipo Los Chancas, pelota por elevación hacia el área, rechaza la defensa de Cusco Ampuero. Fútbol Club. Ampuero lo tiene la pelota, vamos Vaya, a ver un vaya, disparo vaya. que choca, Lejos. parece que es en Valenzuela y la Héctor pelota se- González le pegaba. así es, la pelota se va al lateral. Minuto 50 con 16 segundos, últimos instantes del partido en este primer tiempo. Vamos a ver cómo se pone el segundo tiempo también con los entrenadores, que seguramente harán cambios, y también las formas de jugar. Pelota con el equipo, Sí. con Va Velarde, Velarde. Velarde la Vamos, pelota. Vamos a ver vamos, si vamos. alguien se acerca para que lo Tiempo apoye. cumplido, pero podemos sacar algo acá. Así es, sigue la Sigue pelota. Velarde, se- sigue. Se le pierde la pelota. Lo va a querer. Falta clarísima. Claro. Ah, sí, ahora. Lo patea Ampuero. Había Frente- ganado ya la posesión frente Cristian al juez de Velarde. línea. Vamos a ver si le saca la amarilla. Amarilla, así Amarilla, es. clarísimo. Amarilla para Merecidamente. Álvaro Ampuero. Merecidamente Amarilla para Álvaro Ampuero, Ampuero. cuando no podía, cubría muy bien Cristian Velarde. Le viene un fuerte, un patadón que lo saca de la cancha incluso. Última jugada esta sí. Y va a ser Vamos a ver todos a correr. la última al del primer al tiempo, área, buscar el Mercedes. juego aéreo. Claro, todos van a ir allá por el gol, todo Chancas va a ir en busca del gol y todo Andahuaylas también debe ir en busca de su pollito a la brasa de Super Gallo. Llamen al 966-688-196. Pollería Super Gallo, aprovechen este medio tiempo que va a iniciar y vamos a ver ahorita el tiro de esquina para ver si se puede producir la tercera de Chancas e irnos tranquilos al descanso. Franco Torres, casi en el punto del tiro de esquina del sector occidente con norte, pelota por elevación un poco atrás, va buscando a Ayrton Quintana, Oh, de un ay, disparo hombre. que va al otro sector, Ah. regresa, que está habilitado totalmente, no, pero no, debió malísimo. parar la pelota, creo, Franco Torres, y en cualquier momento debe terminar este partido ya 51 con 40 segundos, cuando dice No. que siga el fútbol. Se acabó. Vamos a ver. ¿Hasta cuándo vamos a jugar, árbitro? Ya vamos a ver qué dice el árbitro. Se acabó. Claro, ya son 50 y... Ya van a ser 52. 52. Son 7 ah, minutos. solamente 5. Tal Está- vez está contando lo. Claro, con la paralización que para hubo, de- creo, por la lesión de González. Debe ser unos segundos más para que termine este partido. 52 Pero es que minutos. ahí el árbitro tiene que indicar cuántos más va a dar. Claro, Porque cuando no se son- sabe si ha dado 2 minutos más, 1 minuto más. Sí, pero el árbitro dice, yo no estoy pitando el final del partido y tiene razón, ¿no? Hasta que no pite el final del partido, No, va a está bien, seguir. pero viste que ahí el jugador de Cusco dudó. Claro, la dudó. Y reclama con justa razón también, ¿no? Va a seguir jugando. Se viene Vamos Shiro. por derecho. Ciro Takeuchi que está solo. Va buscando a Franco Torres que viene por el sector No, derecho ese es también. Camargo. Camargo en Camargo. última instancia. Vamos a ver si alguien intenta un Franco, disparo. Trata de hacer un pase con los tacos, No le va a pero cobrar. no No. cobra nada. Le Vamos dice, a ver, ya. parece que termina. Minuto 52 con Va a 40 pedir el segundos. balón Así del es. árbitro. Primicia, terminó el primer Final tiempo. Del primer tiempo. 2-2 el marcador. Somos Habrá- 110 conectados, Feliciades. Muchas gracias a todos. A ver si me pasa la ¡Bravo! tercera. Somos Frecuencia Deportiva terminó y gracias a todos nuestros seguidores a seguir compartiendo, a seguir dando el like respectivo. Ha terminado el primer tiempo 2-2, empezó ganando el equipo de Cusco, empataba a los Chancas, volteaba a los Chancas y luego ya un error de la defensa que no pudo marcar, por lo menos incomodar a Facundo Callejo. Héctor González lo dejó libre y de cabeza nos anota el empate. 2-2.
primer tiempo ya debe estar por llegar ya nuestro narrador oficial, vamos a Alex aprovechar de Royer. leer algunos comentarios. Vamos con los comentarios. Claro, algunos comentarios no los he podido leer por el tema de la premura de la narración, pero ahí vamos de nuevo. Alonso Mejía nos dice, vamos Chancas a recuperar la concentración en defensa para el segundo tiempo. Y sí, Chancas, si bien ha tenido un buen juego en defensa, en las últimas se ha desconcentrado. Yo creo que eso también se produce por el gol que viene, que golpea emocionalmente, ¿no? El primer gol, luego el segundo gol también, porque pasado el segundo gol se producen varios tiros de esquina que también Chancas no sabe defender bien. Si no entró la pelota también fue por un poco de suerte, creo yo, porque no estaba bien parado Chancas, pero yo creo que algo bueno que tiene Chancas también es que a veces también sabe aprovechar el medio tiempo, se vuelve a concentrar y sale a buscar ganar y darle con todo, ¿no? Entonces yo espero que Chancas vuelva a la cancha con esa misma mentalidad, que se produzcan los goles y que fortalezcan la defensa, que ha estado más o menos el día de hoy. Pero me ha gustado mucho cómo ha jugado Jairo Camacho, realmente me gusta. Y ya, ¿no? Aquí Richard Taipe también nos dice, vamos Chancas, que sí se puede. Sí se puede, definitivamente se puede. Es un partido empatado. Quedan 45 minutos más los descuentos que se vayan a producir, así que se puede, tanto para Chancas como para Cusco, y por eso Chancas debe salir concentrado y con ganas y con el hambre de conquistar el partido y ganarlo de todas. Creo que estos 15 minutos del descanso, ambos entrenadores tendrán el tiempo suficiente para hablar, replantear qué hacer en el segundo tiempo, sobre todo el profesor César Bayoli, de repente reforzar un poco el sector izquierdo. Creo que Manzanera no estuvo bajando para apoyar a Ayrton Quintana y Leonardo Mifflin, que tenían esa función de cubrir ese sector, porque por ese sector generaba más peligro el equipo de Cusco, y precisamente por ese sector se viene el gol del empate de Facundo Callejo, que se quedó Héctor González, y se ve la repetición en las imágenes. Héctor González, el defensa de los Chancas, estaba un poco adelante, esperando que venga la pelota. Él debía correr hacia la pelota y no esperar, y viene de atrás, lo madruga con la cabeza, con un giro bastante fuerte y con un poquito de suerte, porque la pelota roza en el parante derecho, metiéndose hacia el arco cuando el arquero Camacho no tenía nada que hacer. Vamos a ver en este segundo tiempo qué cambios también tendrá el profesor Bayoli. De repente un poco apoyar el medio campo, ver cómo están físicamente los jugadores y cómo terminaron el primer tiempo. Creo que han terminado muy bien físicamente. La altura no afecta mucho porque está muy parecido a Andahuaylas, y la cancha también está en buenas condiciones. Y lo mismo el otro equipo seguramente va a tratar de irse con todo, y podemos aprovechar algunas jugadas de contragolpe. Vamos de repente con algunos comentarios, esperando a Alex Herrera, que en cualquier momento está llegando. Claro que sí. Aquí Preacher Sports dice, ¿cuántos jugadores ecuatorianos tienen los Chancas? Creo que, si no me equivoco, para esta temporada no se tiene jugadores ecuatorianos. No hay ecuatorianos en los Chancas. Solamente tenemos argentinos, colombianos y uruguayos. Y bueno, peruanos propiamente, ¿no? También Jan José dice, vamos Cusco, que en el segundo meten 2 goles más, victoria 4-2. Yo no sé qué afán tienen los de Cusco con ganar 4 en su score. No sé si se vaya a producir, porque no sé, la verdad igual, creo que no. El fútbol igual, es- tácticamente lo ha dominado muy bien Chancas sin la posesión del balón. Exacto. La posesión del balón ha sido 70 para Cusco, 30 para Chancas. Y sin tener el dominio del balón, Efectivamente. Chancas, en las pocas que tuvo, supo aprovechar los espacios que dejó Cusco y le sacó jugo a las pocas que tuvo. Ahora, Antes que sigas, Andrea, acá Exacto. en la transmisión dice jugador de mayor despliegue, Isaac Amargo, del primer tiempo. Tiene Y su- 2 remates y los 2 remates han terminado en gol. sí, Isaac Amargo está demostrando ser un goleador bastante peligroso. Ya tiene varios goles. Ahora, si me ayudas repasando cuántos tiene el campeonato. Y en tiene consideración, 4. poniendo sobre la mesa los 4 pocos goles. minutos que ha jugado, son bastantes 4 goles, Milciades. 4, un gol que le marca a Alianza Universidad de Huánuco, luego el gol a Melgar, y estos 2 goles. Serían 4 goles en este caso de Isaac Amargo. Claro, aquí Alex Paucar nos dice, le aposté 500 a Cusco. Amigos, les gusta perder su dinero. Alex Paucar dice que ha entrado en pánico, y puede ser, ¿no? Como decíamos, los 2 goles, el 1-0, el empate, el 2-1 y el 2-2 han llegado temprano. Sigue siendo todo dentro del primer tiempo. Y ya llegó Alex aquí al fin. Sí, ya va a ser Nuestro gárgaras narrador. de cascajo para
Y que tenga nos la cuente voz. también cómo ha sido el En partido Quisuara, de hoy y los que nos partidos. comente Copa Perú. el resultado y todo eso. Ahora, Así es. otra cosa, recordarles que la mejor pollería de Andahuelas es... Super Pollería Super Gallo. Gallo. Super y nos gallo. vamos a ir después A Super Gallo. del partido A comer un rico a pollito. comer el Super Gallo, pero también recordemos que a las 8:30 de la noche se va a presentar el equipo femenino Club Atlético Andahuelas en la mansión Casa Hotel Andahuelas. Una conferencia de prensa donde estaremos también La cubriendo presentación, Milceades, del la plantel. presentación en una conferencia de prensa del plantel que el año pasado estuvo muy cerca de clasificar a la Liga Mayor o a la, digamos, Liga 1 del fútbol femenino. Cuando estamos ya en el descuento, vamos a ver si se acomoda Alex para la transmisión del segundo tiempo. Así es. Y bueno, si desean ustedes conocer a quiénes van a ser las chicas del plantel y todo el equipo que va a jugar, los invitamos a que puedan venir aquí al Hotel La Mansión. Si nuestros amigos de prensa también quieren venir a conocer al equipo, invitados y bienvenidos. Y si se antojó, André, ¿te antojaste de un rico pollito a la brasa? Por supuesto. Yo me imagino que Alex está llegando cansado y Con hambre. con hambre. Alex, ¿a qué pollería vamos el día de hoy? Al Super Gallo, por Claro. supuesto. Al Super Gallo. Y si deseamos aprovechar el medio tiempo y terminar el partido con un rico pollito a la brasa, felices y contentos porque dicen que barriguita llena, corazón contento, pueden llamar al 966-688-196. Les repito para el delivery, 966-688-196. Y coméntenles que vienen de parte de Frecuencia Deportiva a nuestros amigos de Super Gallo, para que nos hagan felices también a nosotros. Y no se olviden de darle like a nuestra transmisión. Comenten. Ahorita estamos en el tiempo para poder leer todos sus comentarios, así que... Y ahí coincidimos con Alex Paucar, que dice: el mejor pollo es de Super Gallo. Claro que sí. Y también te mandamos un saludo. John Robert Jopa Condori nos dice: saludos, Frecuencia Deportiva, hoy callamos la boca de Rondelli. Y sí, yo sostengo eso. Mucha gente sigue subestimando a Chancas porque tal vez es un equipo pequeño de provincia que tiene Nuevo, ¿no? Nuevo en la liga. que no tiene tanto tiempo, no tiene tanta experiencia. Pero Chancas a todos nosotros, los hinchas, nos ha dado alegrías. Ha sido muy lindo tener este equipo aquí en Andahuaylas y en todo Apurímac, y mucha gente de distintos lugares lo sabe gozar y lo sabe vivir bien, ¿no? Así que nunca subestimen a Chancas, así como nunca subestimen a ningún equipo que, así como se mostró en el primer tiempo, puede voltear el partido en cuestión de minutos, con jugadas increíbles, con goles alucinantes. Y ya, te puede generar un lindo partido pese a tal vez no tener tanta posesión, ¿no? Aquí Reinaldo Cotarma dice: Quintana no puede ser titular, muy malo en marca. No sé qué opinión tienes tú, André. Es que no hay Misaes. otro marcador izquierdo que pueda cubrir esa posición. Si le debía hacer un autogol. Igual no me parece que Es el gol de Quintana sea malo en Camargo. marca. Puede cometer unos errores, pero creo que Quintana tiene marca y lo ha demostrado en uno de los partidos que creo que deben recordar. El año pasado, en la última fecha de clausura Claro. contra Universitarios, se jugó un partidazo acá en el Estadio de los Chancas, Ayrton Quintana. Sí, claro que sí. Además, Ayrton Quintana también tiene velocidad y es bueno. Es bueno jugando. Si no, no le hubieran renovado tampoco el contrato. Como dice André, el partido final contra la U de clausura, estamos viendo la repetición de los goles. Decían que era posición letal, pero estaba habilitado. Claro, me cortaron la celebración en ese partido. No se los perdono, yo estaba muy feliz y me la cortaron. Tuvimos que esperar. El arquero, ¿ah? Given batea muy bien, él pica la pelota. Y ahí se resbala por la mala suerte. Claro. Alex, coméntanos cómo fue el partido de hoy. ¿Cómo fue en Quisuara? Bien, a ver, buenas noches antes con todos. Vengo de Quisuará y el empate de los Chancas, la verdad, con la bronca. Después de ir ganando 2-1, a lo menos me hubiese gustado que, y a todos creo, que terminamos este primer tiempo 2-1, ¿no? A ver, les comento, estamos cubriendo la Copa Perú. Hoy día se jugó una llave entre el distrito de Andahuaylas y Quisuará. En el primer partido, el Instituto Apurímac ganó 1-0, el equipo entrenado por el profesor Benjamín Coronado, a Municipal de Matapuco, que es el subcampeón de allá. Y en el partido de fondo, el campeón, que es el Municipal de Quillabamba, logró ganar por 2-1 al José María Arguedas. Un partido que la tuvo difícil Arguedas, estaba 2-0. Al final se fue con todo, pero no le bastó ya y el partido terminó 2-1.
Mañana juegan la revancha y de ahí salen los dos clasificados a la liguilla final. Exacto, sí. Mañana ¿En qué se juega. estadio se va a jugar? Tengo entendido que es en Talavera. Correcto. Sí. Entonces son los dos partidos que cubrimos. En otras informaciones también, los dos equipos de San Jerónimo ganaron la llave. Cultural Poltosa le ganó por 3-0 allá a Argama, a domicilio. Y Alianza Yupapuquio logró derrotar a Huancabamba por la mínima diferencia, o 2-0 creo, pero ganó el partido también. Mañana juegan en San Jerónimo, en Joyabacho, donde se define la clasificación a la liguilla de los 4 grandes. Sí. Así que dirías que tienes un día lleno de fútbol, Alex. Sí, yo tenía planeado llegar acá para la hora programada, pero lamentablemente no se pudo. Les estaba siguiendo y hay una cosa anecdótica. ¿Qué pasó? Y antes les Coméntanos. pregunté dónde está Alex Roger con el teléfono de un compañero. Eras tú el Era yo, infiltrado, era yo. entonces. Pero me gustó y no. Hay mucha gente que está siguiendo la transmisión y se le agradece por eso. Ojalá que ahora los Chancas tienen poca posición de pelota, ¿no? En este momento. Pero poca posición, pero más efectivo que Cusco. Ya entonces sigamos la fórmula y sería algo espléndido si ganamos esta noche. Sí. Va a ser difícil, Sería pero hay que genial, seguir jugando y veremos cómo hace el profesor Baioli para, digamos, retomar el control, replantear y de repente hacer los cambios necesarios de acuerdo al rendimiento de los jugadores y también viendo qué quiere el profesor en el segundo tiempo. ¿Cuáles podrían ser los posibles cambios que sucedan? A predicción nada más, ¿no? ¿Cuáles podrían Posiblemente podría ingresar, si es que está cansado, Camargo con Pablo Bueno adelante. Y también muchas veces está ingresando Adrián Quirós en el medio campo. O de repente también reforzar la defensa con Mogollón en algún momento. Más o menos son los cambios que hace. Y también podría ingresar Jorge Palomino para apoyar un poco la marca si es que Cristian Velarde está ya cansado, sintiendo un poco el trajín del partido. O también a Giving si es que físicamente no está ya al 100%. Ahora, si Fran Schmidt está convocado a este partido, ¿tendría posibilidades? Porque recordemos que él también es exjugador de Cusco, ¿no? Entonces puede ser porque él conoce también esta cancha. Sí, o sea que de conocer es cierto, conoce porque jugó un montón de veces en este estadio. Pero a mi opinión personal, Smith es un jugador con algunas dificultades, principalmente en la velocidad de marca. Y un delantero rápido lo supera fácil, ¿no? Incluso me sorprendí cuando apareció en las filas de los Chancas, porque lo vi jugar acá cuando vino con Cusco FC. Siempre le he visto en conclusión como un jugador bastante tibio. Personalmente no creo que sea una buena pieza de recambio Smith en este partido. Seguramente Isaac Camargo, como decías, Milciades, pero diría siquiera hasta el minuto 20-25, de ahí puede entrar Pablo, ¿no? Claro, hay que esperar cuando ya los árbitros están ingresando al terreno de juego. Hay que destacar la presencia de los hinchas de los Chancas que están en la tribuna de Oriente. Muchos viajaron desde Andahuaylas, muchos que viven y estudian o trabajan en Cusco. Y veremos si hay cambios, hay que estar atentos en ambos equipos. Ojo que Marlon Rudias, ex jugador de los Chancas, está jugando y precisamente hizo el gol que rozó en Eso es lo que Velarde. te decía Milciades. Hay Mucho muchos turista se ve ahí. extranjero Parecen con la europeos. camiseta de Cusco. Y también vemos a los hinchas, algunas conocidas, ahí vemos a conocidos que están en la tribuna esperando el segundo tiempo con su camiseta de los Chancas y su banderola. Pero mucho frío, ¿no? Mire, ese señor está abrigado hasta los dientes. Tiene una frazada enroscada en las piernas. Hace mucho frío en el estadio de Cusco. Ahora, Cusco, ¿a qué altura está exactamente más o menos? 3.400, ¿no? 3.400. Un poquito más alto que más. Andahuaylas. Casi 400 más. 400. Quisbará está más, ¿no? Debe estar unos No, creo que 3.600. Cusco. A ver, no casi sé. igual que Cusco debe estar. A ver si leemos algunos comentarios, Geraldo, antes de arrancar el segundo tiempo. Antes de... Ustedes ven al señor que tiene muchas casacas, gorro, chalina, todo. Es el búfalo. Esa yo sería, porque yo me muero de frío en los estadios también. Es el búfalo, ¿no? Claro. Tenemos a Rocío Gutiérrez, Sí, que también turista, nos dice en los comentarios: vamos, Chancas, que ganamos. La fe está intacta. Tenemos un medio tiempo que está igual. Un partido que está con 2-2, prácticamente un 0-0, ¿no? Porque no hay diferencia. Llegas como iniciaste. Ahora, eso sí, el segundo gol de Isaac Camargo llega porque se desconcentra y rechaza mal el arquero. Vuelven los jugadores al campo. Yo creo que en este segundo tiempo el arquero va a salir mucho más despierto y también puede que sea un poquito más complicado si se reformula, pero Chanca sí o sí debe fortalecer también la defensa.
Sí, creo que el mediocampo va a ser importante en este partido. El equipo de los Chancas se pone 3 o 5 en línea cuando está perdiendo la pelota y el mediocampo es un poco frágil porque solo 2, tanto en este caso Velarde y Giving, no tienen la posibilidad de neutralizar. Por eso tiene que bajar Manzaneda, tiene que bajar un poco Franco Torres y de repente Camargo también, por lo menos hasta el mediocampo. Vemos ya que van saliendo los jugadores de los Chancas, no hay cambios, por lo menos no se ve ningún cambio. Están ya muy cerca vemos de la... a Velarde, vemos a Mifflin, vemos a Camargo, vemos Sí, a pero Jordan creo que es Giving. una buena idea arrancar con estos 11 segundos. Está jugando bien Chancas. Claro. Sí. Está bien parado. Ahora, lo que puede Solo hay que estar más producirse, concentrados. o el cambio que puede producirse también puede ser Santiago Torres, ¿no? Porque en el Puede darle anterior un poco de partido velocidad. le ha dado en el salida de segundo repente tiempo. por la Sí, derecha. siempre y cuando que... ¿Quién está jugando por ese lado? Mifflin, ¿no? No, Ciro No. también Oshiro. está jugando como volante Siempre y marcador. cuando que Oshiro ya esté agotado, Cansado. puede entrar a este Ahora, el que ha Santiago. entrado bien en los últimos partidos ha sido Palomino también. Palomino, en el Rápido, último corriendo. partido Le da movilidad, jugó bastante marca, bien. contención. Entonces sí. también sí. es una opción. Sí, entró bien en Palomino en el último partido que jugamos acá. Aquí John Robert Copa Condori nos dice: señor Milciades, hoy tapamos la boca de Rondelli. ¿Qué dicen? Ojalá que así sea. Sí, Rondelli, para un director técnico que sí se nota que conoce bastante de fútbol, pero muchas veces pasa por soberbio. No, y muchas veces lo han ¿No? expulsado porque es muy Sí, temperamental, sí, muy temperamento, agresivo sí, en sus cierto. reclamos. Le dan muchas fechas que tiene que ver en la tribuna. Va a comenzar el partido. Atento, Alex. Estamos Viene en el árbitro. instantes. ¿Quién es el árbitro? Sebastián Lozano. Sebastián Lozano. Lozano, señoras y señores, va a iniciar este segundo tiempo. Controla su cronómetro Lozano y arrancó el segundo tiempo. Chancas. Y moverá a la Chancas. gente de los Chancas. Ahí se cae ¿Qué uno pasó? del Cusco FC. Chocó, parece. Chocaba involuntariamente Pero no con uno se de los mueve, Chancas. ojo, El árbitro cuidado. se acerca Se cayó fuerte. y No, pone parece que pausa al chocó. fútbol. Vamos a ver. Vamos a ver qué pasó. Parece que corría, se chocó con, creo que Velarde. No sé si se Eh, choca con Velarde porque Velarde no se mueve. Creo que se. Creo que es A ver, ahí está la Valenzuela. repetición. Lo espera parado. No hay Sí, nada. pero no es para tanto. Está parado nada más. Ah, va por segunda vez. Sí, pero no le levanta el Ah, codo. Claro, ok, claro. ok. Sí, lo va a chocar. Podría cobrar falta, pero no es para nada Creo agresión. que no Sí, es para esa claro. caída tan. Claro, Espectacular. lo Espectacular. dramatiza el de Cusco. Un volantín. El se dio. Callejo. Sí, Primeros instantes del segundo tiempo. Aquí dice Cristian Félix Maucaya, dice: vamos Chancas, sí se puede. Claro que se puede, Chancas puede ganar, puede generar los goles. Hay que seguir alentando, manden sus comentarios para poder leerlos, denle like a nuestro live y compartan el video, la Y transmisión para que la gente pueda suscríbanse a verlo. nuestro canal de YouTube que es completamente gratis. Alex, te cuento que como juez de línea está Álvaro Alarcón, juez de línea nuestro Andabolino. paisano. Está en el estadio. Bien, Vamos. ahí está, la va moviendo, intenta defenderse Cusco FC por su banda derecha. Está Marlon jugando contra su ex equipo. Balón ahí, 3/4 de cancha, pegado a la línea de Oriente. Cobra falta el árbitro. Lozano es lanzamiento libre para el conjunto cusqueño. El cuadro dorado que va ganando, no, va empatando este partido. 2-2. 2-2. Cuando iba ganando los Chancas. Empatamos en las postremerías del primer tiempo. Fanáticas y fanáticos del fútbol en el medio campo. Va trasladando. No logro distinguir el número. Ese es Valenzuela el 8. Valenzuela. Este Marlon Ruiz Díaz. Ese es, No, el capitán. Silva. Ese es Silva, el... Silva, Nicolás. Va moviendo en el medio campo el conjunto cusqueño. Señoras y señores. Este partido por el momento está lindo. Empates. A ver quién se impone en este partido. Va trasladando el cuadro cusqueño dominando en el medio campo. Ya están en el terreno prohibido de los Chancas, que espera con cierta parsimonia. Balón por la izquierda. Va de esta forma. Este es el número 22, Colito. Lucas Colito. Marca ahí Oshiro, si no me equivoco. Lateral que favorece al conjunto cusqueño. Bien, Oshiro que se está adaptando a una nueva posición, ¿no? Nunca había jugado, creo, de marcador derecho. Muy atrás. Y creo que va a ser donde va a empezar a jugar con el profesor Bayoli. Balón al área de los Chancas. Hay una cierta lentitud en la marca. Es una de las cosas que no me gusta de los Chancas. Sí, a veces se duerme Sí, un poquito la defensa, ajá. es verdad. Ahí está Ayrton. Camargo. Pero Por la se banda acerca, izquierda. se Este acerca. Manzaneda. No logro distinguir a Manzanera. Sí, Manzanera. Manzaneda. Entra en diagonal como le gusta. Ahí está Manzaneda. Giving. Giving Jordan. Combina con Manzaneda. Manzaneda con la pelota. Y están en la cancha de Cusco FC, señoras y señores. Pimienta. Este es Pimienta. Carlos el uruguayo por la derecha. Está Takeuchi. Takeuchi. Va a hacer el centro. En la cara, Ampuero. Pone la cara ahí a Ampuero y el balón se pierde fuera del campo de juego.
Somos Frecuencia Deportiva por YouTube. Sigan compartiendo, sigan Somos dando más like. de 92 conectados. Gracias a Pollería Super Gallo que nos espera frente a MSAP. Pedidos al 966-688-196. Sigue el fútbol. Carlos Pimienta en el medio campo, señoras y señores. Chancas resetea el fútbol con el arquero ahora. Pimienta con el arquero Jairo Camacho. Jairo Camacho, sí, por la silueta. ¿Y por qué no está tapando Está Franco lesionado, Sarabia? no viajó por De lesión. hecho, en la banca está el arquero Anthony Sánchez. Sánchez. Anthony Sánchez. Bueno, también les comentaré que se han unido bastantes hinchas de Cusco al chat. Alex Paucar, Mirkat, Jan José, Alex Paucar es andabalino. R5 dice vamos Es otro Alex Cusco. Nos están traicionando al parecer. Mirkat dice vamos Cusco. Jan José dice vamos Cusco, hoy ganas 4-2. Y aquí Víctor Martínez Lazo Núñez dice vamos Chancas a ganar. Eso es lo que queremos, que la gente de Chancas también se pronuncie y Vamos diga a que ver, Chancas vamos a ver, falta puede mucho. ganar. Ahí hay Ayrton Uy, que se equivoca uy, en salida. uy. Peligro en el Cuidado. arco. Ahí de Camacho Jairo. No hay nada. Pero la defensa logra controlar el ataque del cuadro cusqueño. Va a salir Jairo por la banda derecha. Oshiro. Va Oshiro, traslada la pelota. Se toma todo el tiempo Oshiro. Va dejando para Jordan, el capitán del conjunto andahuelino. Este partido por el momento 2-2, señoras y señores. Va saliendo, este es el jugador González, ¿no? Mifflin. No, ese Leonardo Mifflin, Leonardo. Está jugando Chancas con una línea de 3. ¿Será porque estoy a un costado, no logro ver los números? Me Porque cuesta ahora. Es que te perdiste el primer tiempo también. Sí, también, ¿no? Que Por eso. Nos A ver, estamos nos vamos adaptando recién Nos también. vamos adaptando. Esta es Pimienta, el uruguayo. Saca mal, Carlos se equivoca, recupera Cusco peligrosamente. ¿Quién va ahí? En el medio campo la tiene el cuadro cusqueño. A ver, me apoyo con los nombres hasta Era Silva Carlos, ese. ya. Marlon. Ruiz Díaz. Ahí está Marlon y la marca es lejos. Ay. Mira, están tres Muy jugadores de solo Chancas otra vez. mirándole Pero- lo que va a hacer Marlon Ruiz Díaz. Sí, le dan mucho tiempo a Marlon y entra muy solo también el jugador Todo retrocede. Callejo por el centro. Bien. No lo marcaba nadie, de milagro no le da y termina fácil para Jairo Camacho. Sí, pero bueno, atento también Jairo Camacho. Ha perdido un poquito de concentración en la marca Chancas y está ganando confianza Cusco en estos primeros minutos del segundo tiempo. Es que yo siento también que la mentalidad de Cusco es vamos a aprovechar la posesión que tenemos que generar goles más fuertes, tenemos que generar jugadas más intensas. Claro, Cusco está obligado a ganar porque está de local. Claro, entonces yo creo que por eso sale a atacar tanto y Chancas en esos momentos tiene que aprovechar y tiene que cuidar mucho la defensa. Ahí comete falta en ataque el jugador Camargo. Camargo y saca. Intentaba o marcaba con mucha fuerza. Pita el árbitro. Lozano ahora tiene la pelota. Cusco FC, balón arriba. Silva. Me pareciera estar en posición Sí, adelantada. está Balón que Cuidado. está en el área de Uy, Camacho. uy, Ahí está uy. derecha. Que había posición adelantada, creo. Vamos a ver. Pareciera estar en posición adelantada. Levanta la pero mano sí. el Nunca árbitro. le levantaron el banderín. Seguían jugando. Levanta el banderín el árbitro Lozano. Recién, ¿no? Parece que ahí recién. Ahí está Sí, la jugada. estaba bien clarísima. adelantado. Pero igual. No, está súper adelantado. No, Adelantado. no. Acá abajo podría estar habilitándolo No, Yoshiro Takeuchi. No, pero el jugador que recibe la pelota estaba adelantado. Está adelantado. O sea, es fina, ¿ah? Porque Yoshiro Takeuchi, acá atrás, era el último de Chancas, podría ser el que habilite. Creo que estaba adelantado. Pero tiene que Pero ya seguir sé que- manteniendo la concentración y hay que tomar al lanzador. Osvaldo Valenzuela y Marlon Ruiz Díaz están teniendo más la posesión del balón. En el primer tiempo los teníamos mejor No, tomados. O sea, el ese centro de Velarde, lamentable. Va al centro de Velarde. Pero tenemos que tomar más a esos lanzadores de Cusco que son Osvaldo Valenzuela Y y, Silva. Marlon Ruiz Díaz. También Silva, el que hace los centros en el primer tiempo. No, claro, pero Bastante. Silva está más arriba, ¿no? Claro. Yo digo al primero en salir con pase largo, medio que es campo. Valenzuela y Ruiz Díaz. Van Desde el fondo, Ampuero para el Cusco FC. Marlon. Marlon Ruiz Díaz. Marlon se colocó muy Aldair bien Fuentes como ahora. titular Fuentes. ahí en el Cusco FC. Pareciera estar en la Silva. banca, pero es un jugador titular habitual, Marlon. La tiene Ruiz Díaz, balón arriba, buscando a un compañero. En la cobertura está Ayrton, el zurdo. El marcador de punta izquierdo Cuidado, saca mal, pues, obsequio para un ¿cómo rival. es Ahí está eso? Cusco FC, mete el Silva. centro. Está González Héctor, alejando el peligro, pero por un rato recupera la pelota otra vez, peligrosamente el cuadro Cuidado. cusqueño. Rompe con todo ahora. González otra vez, la pelota se va perdiendo. Aldair Fuentes. Aldair no se pierde fuera del campo de juego. Alcanza Aldair. Fuentes con la pelota. Tocaba con un compañero. Otra vez Aldair. Sarabia. Sarabia con la pelota ahora. Señoras y señores. Cusco FC va Valenzuela. dominando en el medio campo. Valenzuela. Progresa de esta forma el cuadro cusqueño. Por la derecha. Se limita a observar. Manzaneda. Debería Mira, apoyar mucha en la facilidad marca. en la Ahí marca está. ahí. Balón Mucho por la esperan. izquierda. Este es el Colito. Colito.
Ahí está Colito, mete el centro, arriba. Logra sacar Cuidado. a medias ahí a Ayrton. Sigue el cuadro cusqueño, balón que Ya, dispara salimos, fuerte. Apúrate, Franco. Rebota en la saga. Ahí está Franco Torres. ¡Ay, Va ese con pase, Jordan Franco! Gibbs. Pero Franco le Pero se deja le va demasiado bien, largo. Ahí va sigue, tomando sigue, Camargo. La sigue, tiene sigue. Camargo. Va para el Bien, balón para bien, Franco. bien. Ahí está Franco. Ahí, vamos a ver. Pareciera una mano. O sea, debía ser un amague, creo Queda que mal, hizo Franco hizo Torres hacer ahí. el disparo. Vamos a ver la Pero creo que repetición. están reclamando o no. Posición de repente Camargo. Vamos a ver qué pasa. Le dice, está ahí. a la Alguien de la banca. banca de los Respeto, Chancas. Lozano, vamos a ver. Vamos a ver. El Madre. pase era malo, el jugador de Cusco se la entrega Felizmente. a Camargo, le mete un El buen pase pase exacto. buscando a Franco Torres, Ahí debía excelente el jalarlo. pase. Era amagarlo ahí, Manazo, ¿no? es mano. sí, No, no, o con el es pie creo que es. rodilla. Con el A ver, pie. Explícame que no es mano eso, a ver. A ver, Veamos bien, veamos bien. Ah, es la pierna. con el pie. Sí, sí. parece por el Parecía la mano, parecía. Es que Debió lo que amagarlo, pasa- debió amagarlo. Sí. Frenar seco para que el otro pase y tenía más Sí, ya se opción. habían tirado Entregado. Marco Sarabia. Y eso es Pero lo que buena tiene liga. Chancas, ¿no? Y es lo que ha hecho el primer tiempo. Ahora, Tenía pero pocas, pero de contra sorprende y ha sabido convertir Chancas. Si Franco amagaba, el defensor Sí, quedaba correcto, en ficha. correcto. Sí, lo dejaba, pero pagando, pero había uno cerca, pero había más opción. Por lo menos de repente para buscar el penal. Vamos a Sí, ver los el fútbol. comentarios. Aquí Pedro Castillo se hizo presente en nuestro chat. Pedro Castillo, Dice, desde "Chancas Barbadillo, sin desde el fondo posición". Barbadillo. Cindy Gutiérrez nos manda muchos aplausos. Un saludo para Cindy. Joaquín Santos dice: Vamos, Cusco, hoy ganamos sí o sí. Nelson Romero nos dice: Vamos, Cusco, Cusco, mi apuesta. Lantauro Campo Salvador dice: Vamos, Chancas. Y Hans Zavala dice: Cusco, confía en ti. Tenemos mucho hincha de Cusco también. Bienvenidos. Gracias por seguirnos. Somos 110 conectados, Melciades. Claro que Gracias, sí. gracias a todos. Y cada vez estamos creciendo, gracias a ustedes, gracias por acompañarnos siempre. Va teniendo Ampuero, Álvaro, toca Cusco 115 FC. conectados. Señoras y señores, otra vez, Álvaro por la banda izquierda. Va tocando ahí con Lucas Colito. La tiene ahí, Cusco FC mete el centro Fácil. a las manos Bien. del arquero Camacho, fácil. Para el cuida palos de Andahuaylas. Somos Frecuencia Deportiva gracias a Pollería Super Gallo que los espera frente a EMSAP. Pedidos al 966688196. Pollería Super Gallo. Hay mucha gente que se mueve y están atentos del partido. También empujados por las apuestas. Sí, Claro mucha que gente sí. Hay apuesta. dinero en juego. Mucha Acá gente en el apuesta. chat hay muchos que han apostado una goleada de 4-1, Cusco, pero que ya se 4-2. apagó. Sí. Un poco complicado, dependiendo cómo pueda hacer. Pero se repite. En esta ocasión, si Cusco tiene la posesión más que Chancas, ahora sí está llegando un poco más agresivo que todo el primer tiempo. Cuidado. Uy, casi. Cuidado. Ahí remata Bien. el cuadro cusqueño fuerte, rebote en la saga del cuadro andahuaylino, defendiéndose en estos momentos el Minuto conjunto 56 del andahuaylino. partido. Minuto 56. 56, vamos con el tiempo y marcador, ya lo dijiste, Emilio de Vargas, 56 minutos de este partido. Señoras y señores, este es Lucas Colito. Por la banda no izquierda, marcan. mete el disparo mal. Mal. Fácil para el conjunto visitante que tiene que calmarse y empezar a tener un poco más la pelota, porque así no vamos a aguantar todo este segundo tiempo. El profesor Bayole debe estar ya pensando más o menos a quiénes ¿Cuál es? cambiar. Deben estar calentando ya los jugadores para que puedan ingresar. Ya son 11 minutos, minuto 56 del segundo tiempo. Somos Frecuencia Deportiva. Así somos más de 120 conectados. Gracias a todos. Melciades. Wow. Minuto Nuestro 56 récord. de partido. Es nuestro récord en una transmisión en vivo. Somos ya más de 1400 suscriptores en YouTube. Pero los que todavía no se han suscrito, denle el botón de suscribir. Es completamente gratis. Y no se olviden también de darnos likes y seguirnos en todas nuestras redes sociales, que estamos como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, que cubrimos todo lo que es de Chancas. Pueden ver entrevistas, fotos de los partidos, hacemos transmisiones en vivo, así que síganos En todas las redes, ¿no? y disfruten de lo que es la fiesta de Chancas y el deporte de fútbol y de Chancas de la mano de Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Falta en Acciones contra de un paralizadas jugador todavía. de Andahuaylas, Falta señoras y contra Guilin. señores. Y no comparto, hay un tema que dicen los chancas, hay hinchas, o en todo caso la opinión general de algunos, de que Cusco FC nos va a pasar por encima. Si a la U le sacaron. ganaron y Chancas... Viene, no viene creo que- Chancas. No hay lógica. No, mala. No, cada partido es Sí, una verdad. historia distinta, ¿no? No, además Chancas Claro. está desde el partido con Melgar. Viene en alza. Sí, eso tampoco no comparto en absoluto, pero cuando se viene ahí FC de esta Cuidado. forma, va por la derecha. Marca, cierra. ¿Quién es Marlon. este Marlon? Va Marlon. Contra su ex equipo. Ahí está Ruiz Díaz, mete el centro. Cuidado. Otra vez se duerme.
Lo deja cabecear. Increíble lo que ha fallado Cusco. Increíblemente acaba de fallar un gol en la puerta del arco el cuadro cusqueño, señoras y señores. Carlos Pimienta no salta en esa jugada para poder evitar el cabezazo del Le gana equipo muy rival. fácil Callejo. Lo saca muy fácil. Vamos a ver en la repetición el centro de Ruiz Díaz. Ahí Carlos Pimienta tiene que pararse fuerte, incomodarlo, saltar. Saltar, no salta. ¿Cómo le va a ganar tan fácil? Ah. Y de ahí increíble lo que se falla Díaz, ¿no? Eso ya fue Parece una que Silva, decisión Silva, que no Silva. haya entrado esa pelota, la Silva verdad, se porque falla un estaba gol muy increíble, cerca. es un blooper, ¿ah? Sí. Sí, No, increíble lo que Pimienta perdió. no salta en esa jugada. El defensa tiene que saltar para poder evitar que el otro cabecee con comodidad. Pimienta No lo- salta, pero muy tibio. Y lo Salta termina sin fuerza. llevándolo. Bueno, Sí. por algo similar de una defensa no tan buena, se produce también el segundo gol de a últimos minutos de Cusco. Sí, y de milagro sigue esto 2-2 y sale rápido Chancas. Ahí intenta llegar Franco, pero gana la pelota el cuadro cusqueño en el medio campo, que es dominador de este partido por el momento. Ahí está. Se queja de una falta el jugador de Cusco. Se queja de un dolor terrible. Yo creo que eso es una exageración porque no Valenzuela. va con la cabeza. Oswaldo Valenzuela está en el piso. Hubo un encontrón en la línea central, el árbitro muy cerca. Paraliza las acciones, seguramente va a cobrar falta. Vamos a Así la es. jugada. Bueno, Somos más de mientras, 120 conectados, vamos a aprovechar de leer comentarios. sí, quiero dar un saludo especial para el Antauro Campos Salvador, que está que llena el chat de comentarios de vamos Chancas, tiene que ganar. Chancas, bendiciones de Dios, Chancas que gane, así que un saludo para ti, Lautaro, disculpa. Y también para Víctor Martín, que dice vamos Chancas, que nos está siguiendo desde el inicio de la transmisión, pero estoy preguntando dónde puede estar Adrián. John que Medina. Va a haber un desapareció. cambio, va a haber un cambio. Va a ingresar Adrián Adrián Quirós, número 8. Sale Franco Torres, parece que un poco cansado. Sale Franco Torres con el 10, ingresa Adrián Quirós, que le puede dar cierto control del balón en el medio campo y de repente pases en profundidad para Camargo y de repente para Manzaneda. Correcto, vamos a ver Cambio al minuto 60. cómo mueven las líneas. Creo que Adrián Quiroz debería entrar al medio junto a Cristian Velarde y Giving. Oshiro Takeuchi debería mantenerse como marcador derecho y deberíamos jugar solamente con dos delanteros ahora, que serían Manzaneda y Camargo. Claro, creo que esa es la disposición posiblemente para Vamos que a ver cómo se para Chancas. apoye un poco el medio campo. Adrián Quirós, que es un zurdo que podía darle cierta movilidad, cierto control y orden en el medio campo. Ahí el fútbol paralizado por el momento. Toca Cusco. Reinicia las acciones acá en el estadio Garcilaso de la ciudad de Cusco, señoras y señores. Esta es Frecuencia Deportiva por YouTube. Es el fondo Álvaro Ampuero por la banda izquierda. Por este lado está más abierto. Colito, Lucas, Ampuero. Sigue con la pelota zurdo. Ex universitario, ¿no? Sí, también fue un... Ahí está. Sigue Ampuero. Tocando Colito. Y Coleman cambia de frente. Buscaba a Marlon Ruiz Díaz. No, Silva era ese. Silva, ¿no? Silva es el... Ah, Marlon está más atrás. Correcto. Ahí está Marlon Ruiz Díaz. Fuentes. Jugando con Aldair Fuentes. Sarabia. Sarabia ahora desde el fondo. Va a resetear el fútbol. El cuadro cusqueño que empate este partido 2-2. 4 goles. Buen partido. Balón de arriba buscando a su Uy, compañero. Tiene que salir Jairo Camacho. Pero simplemente la ve pasar y el balón se va perdiendo fuera del campo de juego. Saque de fondo para el conjunto. Ande Bailino. A ver, ya está claro cómo se para. Ahora Chancas mantiene la línea de 5 en defensa. Oshiro Takeuchi sigue como marcador derecho. Cristian Velarde queda como volante contención. A la derecha lo acompaña Jordan Giving. A la izquierda el recién ingresado Adrián Quiroz. Y arriba quedan Manzaneda. Y un poco más adelantado Isaac Camargo. Carga otra vez FC. Balón arriba. Peligrosa, pero no la pasan bien. ¿Quién es el jugador que va a marcar ahí hasta donde Camacho? Callejo es el 9. No, ese es Callejo, Silva. ¿no? El 9 es Callejo. Facundo Callejo, el que hizo el gol, el segundo gol. Es que hasta donde veo el cuadro cusqueño tiene las cosas fáciles. Tenemos que presionar un poquito más ahí en la marca. Y cada balón que estamos pasando casi siempre cae en los pies de un cusqueño. Si estamos perdiendo muy rápido la pelota, tenemos que tener mejor control, tratar de triangular, porque el equipo de Cusco se ha venido con todo. El arquero, ahí está Pedro Díaz, de derecha, balón arriba, que viaja por el aire. Intenta llegar Marlon Ruiz Díaz. También está ahí cerca Díaz, el jugador Silva. Buena. Ahí va No, quitando, árbitro. pita falta el árbitro Lozano. Lanzamiento libre para el conjunto cusqueño que empate este partido 2-2. Tiempo de juego ya, minuto 62. Minuto 62, 2-2 el marcador. Mientras voy a aprovechar en leer los comentarios. Perú. Lugorts Perú dice saludos Jan Rodríguez. Alex Paucar sigue siendo hincha de Cusco, dice vamos Cusco. Franklin Palomino dice vamos Chancas, sí se puede. Samuel Lima dice basta de decir Andahuaylas, Chancas representa a todo Apurímac.
Y sí, verdad, es es verdad. verdad. Cierto, Sí, cierto. Equipo cierto. apurimeño, correcto. es apurimeño Gracias a la corrección. y Cierto. tiene mucha difusión en todo Perú Ahí y en todo el mundo también, así que Chancas es de Apurímac Yes. para el mundo. Salió Carlos y Díez. Y demuestra toda la cultura, Y ha toda entrado la Ceballos, felicidad creo. en todo. Sí, José en todo Ceballos el ingresa mundo. con el 21. José Ceballos con el Correcto. 21 salió el jugador 10. Sí, es verdad. Cuando Chancas juega de visita, mucha gente de Abancay, de Uripa, de Chincheros, Con el 21. del mismo Ceballos. Andahuaylas, van a ver y a seguir a los Chancas, felicidades. Así es, hubo De cambio. Chalhuanca también hay mucha Chalhuanca, Aymarejo, Tabambas, gente. Grau. Chincheros, Grau, Abancay, todas las provincias, de las 7 provincias de Apurímac. Está sentido Silva. Vamos a ver si sigue, Se agarra toca la parte posterior del muslo. No, de Podría la ser forma como una lesión muscular, está puede ser. sentido, ya no continúa. Si es lesión muscular, sí, tiene que salir. Ahí creo que la jugada con encontró con Mif. No, está Ayrton, Con ¿no? Ayrton, ahí parece que sintió un poco. Sí, un tironcito. Sí. Esas lesiones musculares te sacan de los Sí, partidos. sí, Guau. ya no continúa. Y en antes hizo un gesto de cambio. Ya Parece, no continúa, ya. Sí, Aquí se Cristian toca. Félix Maucaye dice, Chancas de mi vida, sí se puede hacer historia, vamos muchachos. Hans Zavala dice, Cusco, mi apuesta, si no tendré que ir a comer al comedor. Dina Tapia López dice, Zavala está hola, con el un número saludo 7. para Dina. Víctor Martín dice, voy alistando a mi hidromiel para festejar la victoria de los Chancas. No sería Así. genial. Y completamente de acuerdo con la persona que nos sigue e indica que los Chancas representa todo Apurímac. Completamente de acuerdo y válida la corrección. Claro que sí. Silva parece que lo cambian, lo están atendiendo. Va a entrar el número 7 en Cusco, que es Así el es. jugador Da Silva. Pierre Da Silva. Pierda Silva Que por tiene el otro Silva. nacionalidad de Estados Unidos, ojo. Wow. Así es. Si va Nicolás Sale- Silva. Se va Nicolás Silva con el y va a 26. entrar Pierre Da Silva con la número 7. Aquí Lugorts Perú dice un saludo para toda la gente linda de Da Silva el Apurímac, 7. menos para Dina. Ah, Saludos para Dina. desde Ucrania. ¿Ves? No digo que la gente de todo Apurímac nos ve desde todo el mundo. Un saludo también para Gracias ti a todos. hasta Bendiciones a Ucrania. todos. Que disfrutes de esta transmisión. No te olvides de darle like a nuestro en vivo. Luis Antonio también dice un saludo para mi empresa Cerámica Chero. Mucho cuidado, mucho cuidado. Te caíste, ya caí, lo inocente. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, Sí, nadie se da Chancas. cuenta. Acuérdense de Corintios mejor. Corintios. Ahí intentaba llegar a los Chancas, pero no tiene fortuna en la carga. Los Chancas quita muy bien en el fondo y va teniendo la pelota el conjunto cusqueño. Va tocando ahí Marlon, si no me equivoco, por la banda derecha. Pierda Silva, el recién ingresado, balón de arriba. Ahora intenta irse por la banda derecha. El cuadro cusqueño tiene que salir con todo ahí. Se cae. Se tira, pero no le va a cobrar. Ahí no le va a cobrar. está Cristiana Velarde. Sácala, se sácala. caía, se levantó. Ya, salimos. Buena Velarde, Cristiana. Saliendo hacia el fondo se equivoca Mifflin. Intenta tener ahora la pelota Mifflin. Manzaneda marca con mucha fuerza. Falta, Falta. patada para afuera. Falta. Claro. Clarita en contra de Jordan Gibbin. Gimen está jugando muy bien, controla la pelota, siempre hace un amague, un dribbling, controla muy bien, gira y eso hace de que el otro equipo le cometa falta. Tiro libre. Somos más de 130 conectados, 1050 likes, muchas gracias. Sigan compartiendo esta transmisión. Denle like, vamos a traerle todos los partidos de visita de los Chancas. De local no podemos transmitir porque estamos en el estadio, pero siempre vamos a transmitir los partidos de visita. En audio, porque no se pueden imágenes. Sí, solo nuestra reacción. Todo esto gracias a... Súper gallo. Ahí está la pelota. Va saliendo quién, Ayrton o es Mifflin. Mifflin en última instancia. Intenta tener la pelota. Velarde. Cristian Velarde. Lo derribaban, pero finalmente entregó buena la pelota. Desde el fondo viene saliendo ahora Héctor González, el argentino, en el medio campo. Va tocando con Camargo. Este es Jordan Gibbin. Camargo. Buena. Balón Buena. arriba, Ah, mala. corta. Se proyecta Moshiro, pero Ampuero sale. sale Ampuero, Álvaro por la banda Valenzuela, izquierda. Valenzuela. Valenzuela en el medio campo para el conjunto cusqueño. Fuentes no. Ceballos. Ceballos, el recién ingresado, va dominando en el medio campo, como ha sido todo este segundo tiempo. Dominador el cuadro cusqueño, el cuadro dorado, que empate este partido 2-2. Iba a marcar ahí Manzaneda, pero quiebra muy bien Lucas Colito. Aldair Fuentes. Aldair Fuentes, la tiene Aldair. Marlon Ruiz Díaz tocando con Da Silva, el recién Da ingresado. Silva, balón hacia el área, carga el cuadro cusqueño, ahí no, está. Llegando peligrosamente, avisando ya varias veces el conjunto cusqueño. Estamos un poco tibios en la marca. Así es, estos minutos van a ser muy complicados para Chancas. Tiene que mantener la concentración. No nos pueden hacer otro gol y buscar
sacar los puntos, sacar los 3 puntos en una contra, Milciades. Los centros del equipo de Cusco son bastante peligrosos, buscan siempre el juego aéreo que ellos tienen bastante dominado. Los defensas tienen que estar muy concentrados, pegados a los jugadores a quien marcar. Sigue el fútbol, ataca el equipo de los Chancas. Va Oshiro, salió muy bien. Oshiro Takeuchi, va teniendo Jordan, el capitán por la banda izquierda. Ya pasó a Ayrton, pero suéltalo. Va a pasar. Increíble. Trasladar tanto para tocar al mismo jugador. Eso es algo inteligente. Ahí está Jordan, el capitán. Tocando en el medio campo. Este es Adrián Quiroz. Doble Buen para la pase. derecha, está solo. Manzaneda. Aprovecha. Está Manzaneda, que cambió de frente antes por la izquierda, ahora por la derecha Manzaneda, José. Pierde la pelota Givin, pero recupera rápido el conjunto de los Chancas. Ahí Buena. está la pelota para Manzaneda, puede meter el centro, Manzaneda mete el centro, pero mala. No, ¿qué es eso? Se equivoca José Miguel Manzaneda. Parece que pateó el gras, no sé qué pasó con Manzaneda. Quiso Quedó hacer mal el parado. centro. Es que lo que hace primero Manzaneda es aguantar al defensor, queda ahí un poco desacomodado y el centro le sale pésimo. Los Chancas empieza a tener un poquito la pelota. Ahí está Oshiro. Toca con Manzaneda. Está Cristian Velarde cerca. Prefiero jugar con. Se equivoca Adrián, ¿no? Adrián Quiroz, sí, correcto. Adriana, que en algunos partidos apareció muy bien, pero en los últimos le está costándole el partido a Adrián. No mantiene la regularidad, no está mejorando Adrián Quiroz. Ojalá que hoy pueda estar por lo menos regular. Ahí está José Ceballos. Levanta la cabeza, busca con el jugar. Tocaba con Marlon Ruiz Díaz. Carga peligrosamente por la mano derecha. El conjunto Bien, cusqueño bien, se no hay cae. nada, no hay Falta nada. ninguno, ¿no? Tiro a esquina. Lanzamiento de esquina para el conjunto cusqueño. Era Da Silva el que ingresaba por derecha. Hay un tiro de esquina, minuto ya, cerca del minuto 70 estamos, 69,33. Señoras y señores, un lanzamiento de esquina peligroso a favor del conjunto cusqueño, que busca el tercero de la tarde, de la noche. Va a pegarle a Aldair Fuentes. El 8 del cuadro cusqueño. Cusco FC empatando este partido en el estadio Garcilaso de la Vega. 2-2 con los Chancas. Va a pegarle Fuentes. El 10 es el 10. El 10. Colman. Ahí Y- Pimienta lo toma a Marcos Arabia con el grandazo Fuentes. ¿Quién es el que va a Milciades? Es Héctor González, ¿no? Ahí está Colman en el centro. Cuidado. Le va a cabecear, No. pero pasa nada. incomodado por la saga. Eso es lo que tiene que hacer el zaguero. Siempre Sí. saltar, incomodar, para que no esté libre el atacante. Tenemos 140 conectados, Milciades. Muchas gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal que es completamente gratis. Acabamos de superar los 1400 suscriptores. Para la próxima transmisión ¡Wow! vamos a sortear una camiseta de los Chancas. Ojo al tejo. Contra Para la Juan próxima. Pablo. Chanca Juan Pablo. Con Juan Pablo o El próximo con, partido de visita. Claro, cuando juguemos con Juan Pablo II, cortesía de Farmacia Cristo Rey. Muy bien, tenemos una camiseta. A todos los que se Original. suscriban al Original. canal. Claro, todos los que se Y suscriban. estén presentes en esa transmisión. Claro, y tienen que, vamos a mandar luego las reglas para participar en el sorteo, pero ya saben, el siguiente partido de visitas en transmisión en vivo vamos a sortear una camiseta Cuidado, original cuidado. de Chancas. Casi llega. Sí. Llegando centros, con sí. constancia, empujando con constancia. Cusco FC acercándose siempre. Entonces, ¿esto qué indica? Que los Chancas debería apelar al resto físico y hacer mejor la marca, porque entiendo que los cusqueños empiezan a tocar. Yo creo que empiezan a correr Chancas va a tener una con la velocidad de Manzaneda, con la velocidad de Camargo. Camargo está jugando muy bien, es un jugador que físicamente está Sí. al Está muy 100%. Y creo que esa que tengan tenemos que aprovechar y saber meterla. En cualquier momento también debe haber más cambios, porque ya son minutos 71. Vamos a ver el profesor Bayoli a quién puede poner en el campo. Balón ahí en el medio campo. Velarde Uy. le queda larga el control y otra vez toma el conjunto de Cusco. Señoras y señores, va dominando la pelota y es dominador del partido. Con la tenencia de la pelota, Cusco es mucho más. El cuadro andahuelino por ratos intenta tenerlo, pero le cuesta un montón. Por la banda izquierda, Álvaro Ampuero. Sale jugando con. Este es Colman. Colman, el 10. Iván Colman. Está cerca Ampuero. Balón para él. La tiene Álvaro. Álvaro es marcador de punta izquierdo o central. No, es que está jugando con Uy. 3 defensas, Cusco. Álvaro Ampuero es el izquierdo. Sí, es el stopper izquierdo. Ahí está. Este es el jugador Fuentes Aldair. A ritmo lento, pero acercándose peligrosamente hacia el arco Cuidado. de Jairo Camacho. De esta Bien, forma con la la saga cabeza. se bate, pero el cuadro cusqueño sigue Cuidado, con la pelota. cuidado. Ahí está. Está en el área, Bien, ya mete el ya, centro. ¡Ah! Bien, Reacciona muy Jairo bien, Camacho. Increíblemente acaba de salvar un gol. Buen Era el reflejo. 3 para el Bien, conjunto bien. cusqueño, pero Jairo Camacho dijo que no. Así es, un reflejo bastante importante Camacho, muy cerca, un potente disparo.
Creo que era Ruiz Díaz, así es. Pero ¿qué hace ese delantero de Cusco FC solo esperando la pelota? Es que Leonardo Mifflin se había tirado bien con la cabeza al piso, pero Mira, le ahí, volvía a solo. caer un jugador de Cusco. Nadie marca. Nadie El pase marca. era bueno, sí, ya no lo tenía porque había quedado descompensada la defensa. El centro era muy bueno al centro y gigante Jairo Camacho. Pero es algo básico. Mirás a tu costado y pegarte a un rival. Lo que pasa es que está encimando Cusco, viene con mucha gente. Se viene con todo, Entonces por eso. la defensa eventualmente se desordena. Y ya es difícil contener un equipo que se te viene con todo, con su hinchada, con su gente, ¿no? No, y creo que el cambio es urgente, por lo menos 2, para que de repente Palomino apoyara la marca. Ahí otra vez la repetición. Mira, solo aparece ahí. Sí. Claro, es que esos centros hacia atrás siempre son muy complicados. Pero es que los defensores de los Chancas también están sobrando. Están solos. Cuidado. Ahí otra Uy, vez uy, cargaba uy. el cuadro cusqueño. Pero- Adrián, vamos, tiene que sacar la pelota, no se Pero tiene que complique. sacarla. Balón arriba, se demora una eternidad. ¿Quién Sí. era? Adrián, ¿no? Adrián Es que Quiroz, sí. se demora mucho en pasar el balón, en sacarlo y Dentro del ya, área. claro, o sea, no tiene sentido. Sácala y ya corre aunque sea, ¿no? Mira, tenemos que hacer pressing Se un poco enreda más. ahí y tiene 3 jugadores que están alrededor. Ilógico que se quede tanto tiempo con la pelota. Sí, domina mucho la pelota peligrosamente dentro del área. Era esa jugada de Adrián Quiroz por la banda izquierda. Este es Coleman. La tiene Coleman. ¿Quién le marca? Este es Giving que marca la pelota. Balón arriba. Pimienta se eleva, pero aleja medias. Fuerte, El peligro Quiroz. sigue. Es a favor Cuidado. del conjunto cusqueño ahí de derecha. Pega fuerte, choca en un defensor y la pelota se pierde el córner. Era Mifflin, ¿no? El que se tira al piso. Sí, Bien, para cortar. Somos más de 150 conectados. Wow. Es nuestro récord, Milciades. Creo Récord, que es- récord. Creo que es la Gracias vez que a todos, hemos llegado más, Y es en YouTube porque no es Facebook, es otro tipo de público. Claro que sí. Agradecemos mucho que estén aquí. Les mandamos un saludo a todos los que están aquí en el chat, están comentando, están viendo nuestra transmisión. Y comparten, denle like y muchas gracias. El premio para el siguiente partido, Una gracias a camiseta original. a su acogida, una camiseta original de los Chancas para nuestra siguiente transmisión. En el transcurso de la semana o hasta que se diga, Vamos de vamos local, a de publicar visita. cuáles van a ser los requisitos, pero sí tienen que estar presentes en el live. Así es, Hay dos acciones cambios. paralizadas porque Van- Isaac Camargo está tendido en el piso y se vienen 2 cambios. hay 2 hombres sentidos en los Chancas. Sí, es Camargo y el otro creo que es Mifflin. Está saliendo en camilla. Isaac Camargo va a Ojalá ingresar que Pablo esté Bueno. bien, por favor, Pablo Bueno con porque el 27. Está demostrando un gran nivel, Sí. Camargo. Y también va a entrar Jorge Palomino para apoyar en la marca. Está bueno. Palomino ya, ¿no? me parece un excelente bueno. cambio. Entonces Sí, quiere Palomino decir está que bien. Camargo se va. Camargo Ya está salió, saliendo ya lo y sacaron. entra Pablo Bueno en su reemplazo y va a ingresar también Jorge Palomino con el número... Número de bueno de Pablo. 27. Ha salido Camargo y el que va a salir parece que es Cristian Velarde. Todavía con no la ha salido. 17. Solo se ha hecho un cambio. Está esperando Palomino, ¿no? El árbitro Lozano le indica a Cristian Velarde que tiene que salir. Tiene que salir porque tiene que cumplir con la ventana. Claro, tiene que tiene que hacer ser el los mismo 2 cambios cambio. para no quemar 2 Ya, ventanas. Cristian. Velarde va a retirarse. Así es, se Cristian retira con el Cristian 7. Velarde y va a entrar Jorge Palomino. Jorge Palomino con Número el de 5. Jorge. Con el 5. Con el 5. Con el 5, claro. Palomino es un jugador que ha entrado bien en los últimos partidos. Y marca bien. Rápido, va a hacer marca contención. bien. Ya Velarde Y- está un poco cansado. Sí, correcto, Sí. correcto. Se viene el tiro de esquina para Cusco. Va a pegarle quién, Álvaro. No, es el 22. Polito debe ser. Lucas Colito de zurda, balón hacia el área. Uy, se Pasa le pasa. rozando ahí. Perdón, sobrando a toda la saga, pero el peligro continúa, está en el área. Peligro en el arco Vale. Bien, de bien, los bien, Chancas. bien, bien. Manzaneda en última instancia lo termina sacando el córner. Peligro en el arco de los Chancas, señoras y señores. Se ha ido con todo, se acerca peligrosamente el conjunto cusqueño buscando el tercero de la noche. Ahí Espera. esperando, pitando Lozano. El árbitro dice que espere. Le están hablando del VAR, parece. Continúa el No. juego. Va a pegar ahora un derecho, balón que viene hacia el área. Ay. Fuentes. Otra vez ahí Fuentes, Aldair otra vez Fuentes. Fuentes. Una de las torres del cuadro cusqueño fue a cabecear. Llegó, pero no le dio buena dirección. Así Los es, calma, Chancas, una calma. vez más, acaba de salvarse. Calma, tranquilidad. 76 minutos de partido. Chancas tiene que tomarse su tiempo para sacar el balón cuando aprovechamos a leer unos comentarios. Claro que sí, aquí Luis Armando Criollo dice, un saludo para la familia Criollo Ceballos. Aquí Andy y Yulisa se han encontrado nuevamente en live y se están saludando. Ambos son de Cusco. Mientras que en el partido se saca una tarjeta amarilla Por Para demorar arquero, a Jairo Camacho. Claro, para Jairo Camacho. Sí, es que ya es evidente la demora. Jairo va a sacar desde su portería, cuida palos. Ahí tenemos un comentario más. Juan Kenyo dice, soy hincha de Sporting Cristal, pero me gusta su camiseta y esa ciudad hermosa, saludos. Gracias, y si deseas tener la camiseta de Chancas, participa del sorteo que vamos a publicar pronto. Va También si saliendo- quieren comprar camisetas también hacemos envíos a nivel nacional. Llamar Y a la verdad Farmacia es que la Cristal. camiseta de Chancas es hermosa. Sí. Es para mí Marcó diferencia. una de las camisetas más lindas de la Liga 1.
Sí, vamos con el tiempo. Y marcador Universidad de Vargas. Cortesía de Super Gallo Pollerías. Tiempo de juego 77 minutos del partido. El marcador para Cusco 2, Los Chancas 2. Informó. Frecuencia Deportiva por YouTube. Ahora sí no podemos ganar, aunque sea mínimo, un empate. Estoy contento. Sí, hay que mantener el resultado. Sí. Balón que lo tiene Cusco FC en su propio terreno. Fuentes, Aldair. Este es Sarabia, Marco. Por la banda izquierda esperando. Colman, Ivana. Ahí va Colman. Con el Díaz en la espalda. Maga busca con quién jugar por la banda izquierda. Está Álvaro. Balón para Ampuero. La tiene el zurdo. Balón hacia atrás. Ahora sí sale un poquito más a marcar los Chancas. Parece que es la orden de Bayoli. Señoras y señores, el Fuentes, Sarabia. Este Fuentes. Aldair. Ahí está, tiene que salir. A ver quién se atreve a salir. Parece que era Palomino. Ahí es cuando hay que presionar. Ahí tiene que morder. Y estaba Ayrton. Sigue con la pelota. Y a placer va tocando. De la forma como va esperando los Chancas. Va tocando a placer el cuadro cusqueño. Este es Sarabia. Marcos Sarabia. Aldair a la derecha. Fuentes. Quien recibe en el medio campo. Totalmente replegado los Chancas. Esperando en su terreno, sí. Por la banda izquierda está el zurdo. Este es Álvaro Ampuero. Mete en el centro. Mordido. Peligroso. Solamente Otra vez. ¿Qué tal de susto que se pega el arco del conjunto local de Andahuelas? El equipo de Cusco se está yendo con todo, está jugando prácticamente en la cancha el equipo de los Chancas trata de defenderse y en esta última jugada un centro hacia el área. En primera dispara uno de los jugadores, la pelota sale rozando el parante derecho cuando Jairo Camacho también se estiraba por si acaso, si la pelota iba. Cuando se produce un cambio en Cusco sale Marlon Ruiz Díaz con el número 24. Nuestro primer superchat, ingresa Tevez. Muchas gracias. Nuestro primer superchat, a ver si lo pones en la pantalla. Es la primera vez que nos dan un superchat. Un sol 90 nos han enviado. Gracias, puso 90. MD, un corazón para ti. Gracias por participar. Creo que estamos muy felices. Somos más Acá de los Chancas. Se vienen los 160 Chancas. conectados. Está Oshiro, va tocando con Jordan. Levanta la cabeza, busca con quién jugar. Prefiere con Manzaneda una cortita. Pide que Oshiro se proyecte. Manzaneda, balón para él. Ahí está Oshiro. A ver qué hace Oshiro, tocando con Jordan. Oshiro está libre. Meter al centro. No, prefiere jugar atrás. Va tomando Palomino Jorge. En el medio campo, Pimienta ahora. Los Chancas. Ahí un poco complicándose. González, pero ahora finalmente la va teniendo. ¿Quién es Adriana? Mete el centro. ¡Buena! Manzaneda. De los Chancas, señoras y señores. A los 80 minutos de este segundo, de este partido. Manzaneda. Manzaneda para decirnos que Chancas no tenía que tener la posesión de la pelota para generar peligro, tenía que saber aprovechar. Yo te dije, Milciades, íbamos a tener una. Totalmente excelente habilitado. centro, Muy completamente buena, habilitado. muy buena. Y golazo de Manzaneda. Centro de Quiroz. De Adrián Quiroz, que lo estabas matando, Milciades. Dije por lo menos que sea un lanzador, ojalá que sea regular. Ahí está, un pase correcto. Excelente el Golazo, centro golazo. a la espalda Bien. de Marcos Sarabia, que no puede llegar. Estaba totalmente lejos Ampuero. Muy bien Manzaneda para meterse entre Con los la dos. calidad Con que le pone Manzaneda. Calidad Bien. y técnica suficiente Sí, para que la pelota no se le correcto. vaya fuera del arco, tampoco por encima. Muy bien dirigido, sin opción el arquero Díaz del equipo de Cusco. 3 para los Chancas, 2 para Cusco, minuto 81. Así es, entonces nosotros ahí nos damos cuenta lo que se vio todo el partido. La posesión de Cusco ha sido total, prácticamente. ahorita, En estos momentos era total. Chancas replegado en su cancha, total con todos los jugadores. En la primera y única que pudo, metió el gol. Eso es lo que tiene Excelente. Chancas. Creo que Bayole tiene que ingresar de repente a un defensa más para apoyar a la defensa. De repente puede ingresar que siempre entra Ederson Mogollón. Ahora Vamos a sí ver. creo que nos deberíamos defender con los cuchillos entre los dientes. Claro, con todo, Sí, porque ya con falta todo, Porque poco. faltan todo. ¿cuánto? 9 minutos 9 oficialmente. minutos más los descuentos. Pero creo que está bien. Como está planteado el equipo, está bien. Si entra Mogollón, Milciades sería para reemplazar otro defensor, quizás. De repente, pues jugar de marcador derecho y Takeuchi de repente en el medio apoyar más en la marca. En el Ahora medio la campo. falta de eficiencia también de los cusqueños porque nos hemos pegado buenos sustos en el arco de Correcto. Camacho. Sí, Correcto. Han eso tenido sí. un par. Increíble la que se falló Nicolás Silva en la puerta Sí. del área chica, ahí en la puerta del arco. Y ha perdonado Cusco. Chancas ha sabido aprovechar las que tiene y de momento lo gana. Quedan 8 minutos de partido, Milciades. Así es, sigue marcando el equipo. Ya tiene que demorar, tiene que cortar el partido. Cuando hay laterales, tiros libres, hacer tiempo como siempre los equipos hacen cuando ganan, incluso cuando vienen andahuaylas. Totalmente habilitado la Sí, jugada. Sí, habilitadísimo. yo coincido con lo Gerald, con lo que dice Milciades. Creo que un zaguero más es necesario, porque faltando 8 minutos, un poco más. Pero para refrescar piernas, porque ya la línea de 5
está bien, es suficiente. Yo creo que tiene que salir uno de los 5 y podría entrar Mogollón. Es que si los 5 están atrás en línea, un poco el medio campo queda deshabitado. no podríamos Sería mover uno de el- repente un poco atrás, hacer una línea de 4, 5 atrás y uno solo adelante. En efecto, lo cierto es que el sueño de los chancas por el momento es ser realidad. Solo por el momento. Ampuero arriba, mete al centro. Intenta llegar a cabecear. Hay un compañero. Ayrton molestaba la pelota. Se pierde. Saque de fondo para el conjunto de los chancas. Minuto 83. En estas jugadas tiene que demorar el arquero. Ya tiene amarilla, es verdad, pero la pelota tiene que ir con lentitud, sin apresurarse. Y la hinchada celebrando en Muy la tribuna. bien. Vemos a muchísimos conocidos. Ahí está Un premio. Carmen. Sí. Balón que viene ahí. La Claro, retribución. claro. Bien. Pero que Un premio a toda esa gente que ha viajado desde Andahuaylas, desde Abancay, desde las distintas partes de Sicuani, Apurímac. Valle de Sagrado, etcétera. ahora Debas- Rondelli a lo menos se va a ver afectado en orgullo porque este es un soberbio. ¿Qué Claro dijo? No, que no sí. entiendo por qué lo echan al DT de Cusco. ¿Qué dijo? No, acá cuando le empatamos, todavía cuando era entrenador, Bossi, ¿Ya? él dijo, El año no, pasado. el gol que nos hicieron es una cosa puntual, no, eso no se llama fútbol, así dijo. Ah. Cuidado, cuidado. Balón ahí, peligro en el arco de los chancas, se defiende con todo el conjunto de Andahuaylas, Manzaneda, complementa ahí Bien. para alejar el peligro, balón que Bien. se va perdiendo al sector de Occidente. Va a sacar a Álvaro. Vamos con el tiempo y marcador, Mircea de Vargas. Tiempo de juego, cortesía de Super Gallo. Tiempo de juego y también gracias a Farmacia Cristo Rey, a la Mansión Casa Hotel y también a todos. Atención, vamos con el juego. Ahí está en el área, saca con complicaciones. Héctor González complementa a Manzaneda, tiene que romper con todo Giro. Ahí está, va recibiendo la No, falta. Sí, falta señor. clara. Falta clara a favor del conjunto de Andahuaylas. Contra Bueno, una falta clarísima, protegía muy bien, cubría muy bien. Sí. Tarjeta amarilla va a sacar Amarilla. el árbitro Lozano. Tiempo de juego, atención, 84 minutos con 30 segundos. 84 con 30 segundos. ¿Para quién fue a la amarilla? Le pintaron la cara. Al Parece que dos, ¿no? Sarabia. Claro Vamos que a sí. repasar, a ver. Mircea, no sé si tienes apuntadas las amarillas, ahora Sí, te cuento. falta. Hay varias amarillas. A ver. A ver, en Cusco tienen amarilla Aldair Fuentes, Álvaro Ampuero y ahora Marcos Arabia. Los 3 backs centrales de Cusco amonestados. Mientras Y en que en Chancas. Chancas Ahí está solamente Albert. el arquero Jairo Camacho. Solamente una. Albert Alarcón, el árbitro andahuaylino, Que está como juez de hablando con Rondelli, que hace la mueca de que no le entiende Albert Alarcón lo Y que está en la quiere línea de decirle. Occidente. Albert Alarcón, juez de línea andahuaylino, que está trabajando ya, creo que tercera temporada y la Liga 1. Ujú. Bueno, mientras voy a leer algunos comentarios. Cristian Maucaya dice: Chancas, hoy podemos hacer esa historia, vamos hasta el último minuto. Hans dice: perdí mi apuesta, pero como dice Chino y Nacho, me voy enamorando. Ay. Ay. Y bueno, Fútbol Analytics dice Geralda: un saludo para Diego Zárate. Un saludo también para Enzo, que es mi primo que nos está viendo. Y Andy también dice: ¿qué pasa con Cusco? ¿Cómo se va a dejar meter los goles así? Pero es lo que ha fabricado Chancas y... Es fútbol, es Es que fútbol. Chancas es un equipo que tiene con qué hacer daño. Tenis. Y lo decíamos, ¿no? Siempre subestiman mucho a Chancas desde que ha llegado el profesor Bayoli con esa su línea de 5 que está implementando. Mantiene el orden defensivo y en ataque tiene jugadores experimentados falta. como Manzaneda Ajá. y Isaac Camargo, que está haciendo un gran descubrimiento. Y Pablo, bueno, también que tiene Ahora buenas lo jugadas. sentó a Santiago Torres sin asco. Sí, Oshiro Takeuchi le ha Entró inventado una por nueva él. posición. Oshiro Takeuchi, recordemos, siempre jugaba más adelantado como extremo y ahora está como marcador derecho. Hay una marcación que hace Palomino, que bueno, el árbitro Cobra falta. falta, para mí dudoso, pero cobra falta peligrosa a favor de Cusco FC. Así es, todos en la defensa, todos a marcar, Ay, ay, todos ay. concentrados. Vamos a ver, está Colman y Colito tras la pelota. Tiro libre a favor del equipo de Cusco, minuto 86. Vamos muchachos, tomemos la Tengo fe, marca. tengo fe. Cuando jugaba Copa Perú, el DT decía, respiran en la nuca, vamos, Cuidado. balón arriba. Sácala, hijo. Tiene que sacar esa pelota, por el amor de Dios. Pero- Gol. Gol de Cusco. Es el colmo que... Pero- Vamos a ver si hay falta. Del conjunto cusqueño y empate este partido 3-3. Es que, Increíble. es que también todos los de Chancas Una están pelotera metidos increíble. ahí. Que, Nadie ¿qué es puede, eso? había muchísimas piernas. Vamos a ver en la repetición qué pasó en esa jugada donde Tevez estuvo cerca, la defensa no logra sacar, tampoco el arquero puede agarrar. Vamos a ver qué sucede en la repetición Increíble de este, cómo al minuto nos empatan. 87. Sí, se llena de pelota la defensa, un centro
que venía al segundo palo, la llega a tocar Manzaneda, se mete al área, nadie la puede sacar, es una pelotera, se choca sí. ahí Manzaneda y Tevez Sí. aprovecha que es goleador, ¿no? Tevez No puede sacarla. no la puede sacar Mifflin. Choca, es. el arquero se le pierde. Ay, se le queda. Y se le encuentra a Tevez con la pierna derecha solo. Nadie lo puede cubrir. Se le pierde la pelota a Mifflin. Claro, Mifflin la intenta sacar, pero le rebota a Héctor González, que estaba en el piso, me parece. Sí. De mala suerte, lamentablemente, donde no pudimos Un gol sacarla. horroroso nos hace, ¿no? Dos goles de mala suerte que toca para Chancas, porque el primer gol muy, muy simple, la verdad. Pero hay que aprovechar Hay que seguir aguantando, seguir aguantando. este saque de Queda meta. partido todavía, hay que esperar. Tenemos que rescatar por lo menos el punto y, ¿por qué no, buscar otro gol que nos dé Hay los que 3 aguantar el puntos? partido. Están Creo que hablando ya con el VAR, no sé qué están van a revisando. ver alguna falta de repente. Vamos a ver. Ay, ojalá. De repente Posiblemente hay algún una falta, pero empujón, la verdad algo, es que vamos a ver. no he visto. Podría considerarse falta la primera, que es el centro del segundo palo y lo terminan empujón. cargando a Manzaneda. Vamos y a es ver. en el hombro de Manzaneda que termina impactando la pelota antes de ir al área chica. Podría ser que esa falta estén revisando, pero no Está sé, vamos a revisando. Están ver. revisando el gol en el VAR. Por lo menos hay esperanza Pero de que se anule. Vamos a ver Por qué un dice el VAR. contacto mucho más leve le anularon un gol a Chancas contra Boys, recordemos. Sí. Miren, acá está. A ver. Acá está Álvaro Ampuero, acá abajo el último de Cusco. A ver. Ah, Ajá, podría estar claro. offside, están revisando. Están No hay revisando posición offside de y acá lo encima, no es falta. No. No es falta. No es falta, pero podrían estar revisando el offside de Álvaro Alguna Ampuero. jugada, Vamos alguna a ver. Ahora, jugada. Mifflin saca mal la pelota. Saca mal. Saca mal Mifflin. No le da fuerza. Sí, no le da tampoco altura. Si no Tenemos había que esperar que distancia. tracen las líneas de Álvaro Ampuero, que podría estar milimétricamente adelantado, pero es muy, muy fina. Siguen Ay. hablando, ¿no? Sí, Sí, aquí, están Sí. revisándola. aquí Está José revisando. Antonio Aguilar dice: Vamos Chancas, saludos desde Tacna, constructora Advance. María Núñez igual nos dice: Vamos Chancas. Brian Palomino igual. Andy está feliz por el gol. Estamos saliendo gracias a... Super Gallo. Super Gallo. Delivery 966-688-196. La que después de dirección. este partido nos vamos a ir a... Super Gallo, A así comer. es. A Super ¿Dónde Gallo. ¿Dónde está Super Gallo? Frente a MSAP, a media cuadra del Parque Lampa de Oro. Sigue Andahuaylas. revisando, se está demorando. En Andahuaylas se está demorando esa jugada. Vamos a ver qué dice el árbitro Lozano por indicación del VAR. Tampoco se pudo hacer cambio, no ingresó nadie más. Creo que debía ser el que ingrese. Están Mogollón. revisando el tercer gol de Cusco, que parece podría ser un offside, una posición adelantada de Álvaro Ampuero en el pivoteo hacia el área chica. No, es un gol que al final, si lo validan, es gol, pero de la forma como entra. 7 7 minutos. minutos. Ha dado 7 minutos. Increíble cómo nos empatan de esta forma. Una pelotera tremenda y Mifflin que no puede sacar esa pelota. Se le pierde la pelota a Jairo, a Camacho, al propio Mifflin. Y Tevez estaba completamente concentrado, metido, pateó con todo. Solo la al final punta nomás encontró. lo puso porque había muchas Sí. piernas. Se está demorando, debe ser algo Es por el dudoso para offside, que demore. Porque demora el trazado de líneas. No, porque eso lo hacen Recordemos, rápido, es son bastante complicado. tiempo, ya son como 4 minutos. Están revisando el trazado de líneas de la posible posición adelantada. Y somos 212 conectados, Melciades. Muchas Es un récord. gracias. Wow, Un abrazo a gracias. todos, bendiciones a ellos y a toda su Es que familia. el partido. Está emocionante. Dale, Mesías, dale, perdón. Adelante, sí. No, el partido también cobra importancia porque Chancas haciendo 3 goles ganándole a Cusco FC y Cusco FC nos están empatando. Correcto, No. revisando todavía el tercer gol de Cusco. Vamos a ver, le están hablando al árbitro Lozano, tiene Va más de la 3 mano en el minutos oído, revisando. conversando con la sala VAR. Están revisando un posible offside en el tercer gol de Cusco. De momento 3-3. O también puede haber una falta. De momento 3-3, Depende. vamos a ver. Revisión del gol está demorando bastante tiempo. Estamos a la expectativa. Acciones paralizadas. El gol llegó al minuto 89 y ya vamos minuto 91, Milciades. Suspenso en el estadio Garcilaso de la Vega, allá en Cusco, señoras y señores. Lo están esperando las La están indicaciones haciendo del demasiado VAR. larga, ¿no? Entiendo que están haciendo el trazo y se Vamos a ver entiende algunos que es comentarios. por una posible posición Posible posición adelantada. adelantada, pero es muy fina. O por puede eso ser una están falta tardando. también dentro del área, de repente empujaron Yo o falta algo. creo que no veo. Yo vi una, pero no sé si se considere falta. Es cuando es la patada para que entre la pelota. Claro, es la patada Cae muy alta uno de de los- Marcos Arabia, pero No, creo no, que... no, no. Cuando rechaza. A ver, parece que tenemos decisión. Regresa. Ahí está conversando Lozano con el Es que VAR. si no lo llaman al VAR es porque están revisando offside. Algo que el VAR nomás va a Porque definir. si fuera una falta, Él lo tendría que ir a ver. llamarían y le dirían, Lozano, tienes que tú mismo ver y determinar si es falta. Claro. Pero cuando el árbitro no va a la pantalla de VAR es porque están trazando líneas de offside. En el chat nos dice que no seamos picones. Pero no es ser picones, Hay que es esperar. ver las Gol, cosas. gol, gol. ¿No es gol? Gol, o gol, gol. No, es gol. Sí, Gol sí. para Cusco, Nos 3-3. empatan. Veremos ya los audios del VAR que revisaron. A ver si ponen las imágenes también, no han puesto nada. Es gol para Cusco, 3-3. Minuto 92 de partido, han dado 7 más.
El equipo tiene que seguir defendiéndose, no puede arriesgar mucho. Hay que mantener el punto, también es valioso, sobre todo de visita. 230 conectados, Alex. Gracias a todos. Gracias por estar con nosotros. Acá continúa Cusco siguiendo la carga. Ahí está, rechaza media Buena. sobre el Saga. Ahí está Bien, Oshiro haciéndose un Bien, autopase de buena calidad. Oshiro toca mal, pero marca Oshiro, recupera la pelota Oshiro. Ahí está Takeuchi. Lejos. El de ascendencia japonés toca arriba, buscándole a Pablo Bueno, que es un jugador bastante más estático está que fresco, Camacho. Pablo, ¿no? tiene que correr Tiene todo tiene ahora. que correr. Balón por la derecha, carga. Cuidado. Cusco FC por la banda derecha, Se balón cae demasiado solo, largo. se cae Intentó solo. llegar a la pelota, venía muy alto, saltó y se cae. El número 9 del conjunto Callejo. cusqueño. Ojo que han dado 9 minutos. Callejo. Total, 9 minutos total, porque En eran total 7 y 9, han aumentado correcto. 2. Que demoraron como unos 3 a 4 minutos en revisar eso, entonces te tiene que... Va a salir tener, Ayrton ¿no? Quintana al parecer. Está un poco ¿Y quién va a cansado. ingresar ahí? Imagino que Santiago Torres o O de repente- Mollón de repente. Ah, Ahí está. Ah, Es la súper está- fine, claro. miren, ese trazado de líneas. Sí, está Están un poniendo en poquito. imágenes el trazado de líneas del offside y está habilitado, pero con lo justo Álvaro Ampuero. Héctor González lo habilita. Héctor González lo habilita y después la pelotera llega el gol de Tevez. Cuando sale Ayrton Quintana vamos a ver quién ha ingresado. Quedan 4 minutos y segundos. Vamos a ver quién del cambio ha Ah, no, ingresado Santiago- Pizorno. Ángelo Pizorno. Ángelo Pizorno. Pizorno Bien. para apoyar a la defensa. Número de Ángelo. 24. Ahí viene Chancas, la tiene Manzaneda. Ahí está Ay, se Chanca, equivoca. se bate, se arrastra Jordan Gibbin, Bien, hace bien, lo bien, suyo, bien, también bien, Palomino bien. Jorge. Bien, Y bien, se bate Palomino. mucho, ahí Dale, está man. tocando. Ay. Pierde la pelota Jordan en el medio campo. Ahora el cuadro cusqueño tiene la pelota. Va dominando Aldair Fuentes. El conjunto dorado tiene la pelota, señoras y señores. Va saliendo. ¿Quién va ahí? La tiene Cusco FC, que empate este partido 3-3 con los Chancas. Es un buen partido, 6 goles en este partido. Va saliendo Sarabia Marco, quien tiene ya la cartulina amarilla. El cuadro cusqueño mete el centro arriba, buscando al delantero, uno de los más grandazos. Esperaba Callejo. Los Chancas tienen la pelota. Pierde la pelota ahí el jugador Ya, bien, bien, Pablo bien, bien, Bueno, bien, bien. pero recupera ahora. Ya, vaya, el vaya, conjunto. vaya, Oshiro. Naranja Guindo, la tiene Oshiro por la banda derecha, va Oshiro, se arrastra con todo. lateral. Ahí Da el Silva. jugador Da Silva y la manda lateral. Iba con todo Takeuchi, pero ya está cansado, no podía picar. Y se vino con todo Da Silva para sacar la pelota lateral. Tiempo de juego ya 95. Falta segundo para 95. Pero con la bronca que me voy a quedar si esto termina empates o peor si nos ganan. Vamos, que Ahí todavía Ya, no está, hable de la eso. tiene. Bueno, Ahí Bien, está el dale, de Taco, Manzaneda, la dale, tiene, dale. va, intenta el descuento. Manzaneda Muy le pone bien, bien se las la quita piernas al bien. zaguero del Cusco FC. En el fondo la tiene Aldair Vamos a bajar. Fuentes. Ahí está Fuentes. ¿Quién es este jugador que traslada la pelota? Debe ¿Es ser. Pierda vamos a ver, Silva o Ceballos? A ver, va por la derecha ahora. este Este es el 22. 12. Colito. Colito. 22. Ya ha Lucas cambiado de Colito. banda. Con la pelota Colito. Va trasladando la pelota Cuidado. mete al centro peligrosamente arriba. Bien. Se defiende bien ahora. Vamos a González tenerla. Héctor. Va Pablo. Ahí está Bien. Pablo. Intenta tener la pelota Pablo. Pero no le alcanza. Ya se cansó Pablo. Ahora con el 10 Colman. Iván Colman mete el Cuidado. centro. Arriba. Otra vez. Bien, Héctor Llega, González. Llega. Tienen que marcar con mucha fuerza ahí. Balón que viene al centro. Bien, Mete el puño. bien, Jairo Camacho Jairo. aleja el peligro por el momento. Solo por el momento. Cuidado. A Tibios. Ya la pelota está en el área de los Chancas, señoras y señores. Carga el conjunto de Cusco. Peligrosamente va y va. Mete el centro otra vez. Tienen que elevarse. Ahí está Tevez esperando el Ampuero. Búfalo. Falta Le cobra en la contra de un falta. zaguero. Sí, Falta falta de Tevez en contra de contra Héctor González. González. González está batiendo mucho también atrás, a pesar que no es tan alto, pero es un jugador que en la fecha anterior fue designado en el 11 titular juntamente con Franco Torres. Tiempo de juego 96 con 20 segundos. Así es, quiero aprovechar este espacio chiquito para mandarle un saludo a mis primas que nos ven desde Lima, para Ariane y para Yara, para mi tía Melba y para Cosmito y mi padrino Carlos. Gracias por vernos y seguirnos. Somos 230. 200 conectados. 230 Gracias a todos. conectados. 230 conectados. Gracias por vernos, por compartir, por donar, por comentar. Gracias, de verdad. Este partido es un partidazo. 3 goles 6 goles en A total. cada lado, ¿no? para cada uno, ¿no? Correcto. Ahí está Colman. Intenta marcar Palomino con mucha fuerza, pero sigue con la pelota Colman. Balón que domina desde su Despierta, propio Pizarrián. terreno el conjunto cusqueño. Elevaba muy bien ahí frente a la marcación de Palomino.
Adrián Quiroz también corre detrás de la pelota. Ahí va el cuadro cusqueño. Peligrosamente se acerca al arco. Está el centro. Cuidado. Está el TV. Por encima. Increíble el pelado. Mandaba la pelota y asustaba la portería. Jairo Camacho. Así es, ya minuto 97, falta menos de 2 minutos. Hay que seguir aguantando el equipo de Cusco. Todo es por elevación, todo buscando la cabeza de los delanteros. Y la defensa se está batiendo en esta oportunidad. Por suerte salió por encima del travesaño. Así es, minuto 97 con 30. Queda 1 minuto y medio de partido. Va a sacar el cuidapalos Jairo Camacho para los Chancas de Andahuaylas. Balón de derecha arriba, viaja por el aire hasta el campo contrario. Bien, Intenta Pablo. ganar Pablo, aguantando Llega. El arriba. lateral para Chancas. La pelota Sí. se pierde Claro. fuera del Pero- campo de juego. Lateral defensivo para el conjunto cusqueño. Sí, parecía que era lateral a favor de los Chancas, pero el árbitro cobra a favor de Cusco. Ahí va por la derecha, va esperando. Pierda Silva, si no me equivoco, por este costado. Ahí va. Ahí está Da Silva. Quiebra la marcación de Adrián Quiroz, que entró y pareciera estar cansado ya Adrián. Balón arriba, salta con todo el Uy. cusqueño. Juega. La Pero pelota vaya. está habilitada, vamos, ahí está Falta, fallando. lo pero- saca. Está agarrando, lo está Tiene agarrando. amarilla. Falta. Tiene amarilla. Vamos a ver, lo agarra, vamos a ver si le saca amarilla. ¿Qué le va a sacar amarilla? Lo sabe. Una Es falta clarita. amarilla porque está cortando la contra. En de contra los de Chancas, Adrián, ¿no? Y ese ya está amonestado. Es me parece que era Sarabia. Mira eso. Cuando vemos la repetición del gol de Cusco. Ahí saca mal, ahí Mifflin. No lo puede esa rechazar. en la que cae Manzanera es la que pensé que podía haber sido falta. Ahí Mifflin, mira, saca No lo mal. agarra bien, le cae casi en la Oh, espalda y sí. gira ya, la pelota estaba encima, no podía evitar. Ahora, Mifflin es alto y el giro casi es lento. Sí, Sí. se viene Chancas. Bien, Va Pablo bien, Bueno. Ahí bien, está corre, Pablo, corre, solo corre, contra el Pablo. mundo. Está Dale, cerca dale, ahí Pablo. Manzanera. Apóyalo. Sigue Pablo, ahí está con la pelota Dale, Pablo. dale. No, No. Pablo, ahí Pablo, está. tienes sin ahí la apoyarse. gorra, Pablo. Estaba corriendo muy bien ¿Quién le Gibi. entiende para Pablo? Estaba Manzanera, por la derecha estaba Sí, Gibi. estaba libre de marca, solo, Tiempo solo. cumplido, tiempo cumplido. Tiempo cumplido, señoras y señores, fanáticas y fanáticos del fútbol. Carga otra vez el conjunto Cuidado. cusqueño. Ahí está el Búfalo Tevez Cuidado, esperando. cuidado, La va cuidado, teniendo cuidado. ahora Da Silva. Balón que viene Cuidado. hacia el área. Ay. Nada. Se salva el conjunto andabolino solo por el momento. Sigue la carga del conjunto de Cusco. Cuidado. Balón arriba, centro que viene arriba. Peligro en el arco de los Chancas. Ahí está el de Cuidado. Fuentes de disparo de izquierda. Choca en Tiempo un cumplido, zaguero. ya son 30 y la segundos de pelota más. se pierde fuera del campo de juego. Se viene con todo Cusco. 99 Chancas contra aguanta 32. como puede. Lateral para Cusco. Ahí la marcación 1-1. No entiendo. Ahí están un Muy paquete pegados, ¿eh? de los Chancas y libres los cusqueños. Claro, Se es tiene que marcar. Tiene que marcar uno cada uno. No tendría sentido que todos estén en una fila. Claro. Puede saltar cualquiera de Cusco y hacen el Se gol. viene el lateral de Cusco. Este vamos, Ceballos. vamos. Tiempo cumplido, ya es 1 minuto de más. Tiempo cumplido. Síguelo. Ceballos con la pelota. El conjunto cusqueño buscando el cuarto. Ahí está, lo tiene. Pierda Silva. Por la banda Listo. izquierda. La pelota se Tiempo de pierde. juego. A Ya, lateral. ya acabó. Final. Terminó. El acabó. partido ha terminado, señoras Terminó. y señores. Buen empate, es Con un el buen siguiente resultado. resultado Buena Chancas, final. Chancas. Buen partido de Cusco Chancas. FC 3. Los Chancas 3. Ojo que estamos 4 partidos invictos. 4 partidos invictos, es verdad. Chancas acaba de conseguir un punto ante un rival Complicado. complicado que Complicado viene de de local. ganarle en esta cancha a Garcilaso y a A la U. Universitario. Sí, es un equipo que siempre ha demostrado fuertes hacerse en Cusco y los Chancas que estaba 2 veces encima en el marcador no pudo sostener en los últimos minutos, pero este punto también es valioso, importantísimo. supuesto. Sumamos 15 puntos y ahora a prepararse, a descansar, regresar a Andahuaylas y concentrarse y trabajar para el partido del domingo frente a Alianza Atlético de Ciudad, que también ganó su partido ayer y está en los primeros lugares. Un punto valiosísimo que nos deja con mal sabor de boca porque veníamos ganándolo, nos Sí. faltaban pocos minutos para aguantar, Hasta el minuto pero 80. aún así es un punto valiosísimo por lo que representa Cusco, por el nivel que está mostrando. Cusco, recordemos, está sexto en el campeonato con 20 puntos. Por el presente que está viviendo Cusco, le ha ganado con autoridad a Garcilaso y a Universitario. Y porque Chancas acumula su 4º partido invicto, Melciades. Así es, buen momento. Aparte de eso, es muy buen punto por el partido. Porque Chancas ha aguantado bien. Porque sinceramente Cusco, si definía mejor y aprovechaba la posesión que tenía, pudo parecer muchos más goles que no los hizo. Entonces, muy buen punto, punto rescatable y feliz también a su vez. Porque Chancas, pese a que no tenía la posesión, que no tenía el balón, las pocas y escasas veces que llegó, hizo los goles y fueron lindos goles. Nada reprochables. Y eso que el equipo empezó perdiendo muy temprano, a los 4 minutos se produce la jugada de Marlon Ruiz Díaz de fuera del área, dispara buscando hacia el arco
sin mucha convicción, pero para mala suerte le roza a Cristian Velarde, desubica a Jairo Camacho, se convierte el 1-0. Parecía que se venía la noche para el equipo de los Chancas, pero los Chancas se repuso, se paró muy bien en la cancha y en 2 jugadas, pocas que tuvo en ataque, logró voltear el partido 2-1. Ya luego vino el cabezazo, que también cierta responsabilidad de Héctor González, que no se adelanta a atacar la pelota y espera que la pelota le llegue al cuerpo y se anticipa muy bien Callejo, anotando el gol 2-2. Ya en el segundo tiempo se vienen los otros goles y el equipo ganaba hasta el minuto 80 con el golazo de Manzaneda, un centro de Quirós, pero nos faltó sostener los 10 últimos minutos y en esa jugada del tiro libre, una pelotera dentro del área chica, no pudieron rechazar, sobre todo Mifflin, que tenía la posibilidad de rechazar con todo, pero no logra patear con fuerza, y Tevez, que es un goleador que estaba cerca, husmeando, solo tuvo que poner la punta muy cerca ya a la línea de fondo. Así es, Ale, ¿cómo viste este segundo tiempo? Bueno, creo que los méritos para Cusco FC, que ha sido un equipo que ha dominado el partido de punta a punta, ¿no? A lo que le favoreció a los Chancas es la efectividad. Hemos tenido unas cuantas bien contadas y hemos sabido convertir. Los Chancas Cusco FC empujaba y habíamos pasado buenos sustos. Creo que mérito de esta insistencia del Búfalo, en colaboración con el error de Mifflin en última instancia, terminan con el 3-3. Creo que es un resultado al final justo. Justo, y Chancas acumula ya 15 puntos, se ubica en la posición número 11 Milciades después de 12 partidos jugados. Así es, hay que esperar los resultados de mañana. Hay varios equipos que continuarán jugando sus compromisos. Y ojo que el siguiente partido es el domingo, 3:15 de la tarde, Estadio Los Chancas. Desde el día lunes debe estar ya a la venta las entradas. Hay que comprar, hay que asistir, hay que apoyar. El equipo necesita más que nunca la asistencia del público en el estadio para sacar adelante este partido frente a un difícil rival que es Alianza Atlético de Suana, que ha ganado sus 5 últimos partidos. Correcto. Sus 5 últimos partidos que ha ganado, incluso le ganó a la U, le quitó el invicto en el Monumental, así que será un partido difícil. Sí, y complicado. Hay que apoyar al equipo. El equipo debe estar viajando esta noche para llegar mañana, descansar el domingo y empezar el lunes su preparación para el próximo domingo 25. Tenemos que llenar el estadio el domingo contra Sullana. Es un rival durísimo, como dices, Milciades. Viene de ganar 5 partidos consecutivos. Le ha ganado a Garcilaso, le ha ganado a Universitario en el Monumental, le ha ganado a ADT de Tarma, le ha ganado a Ayacucho y también le ha ganado a Sporting Cristal, ojo. Le ha ganado a Universitario y a Cristal en estos últimos 5 partidos. Sí, con su entrenador Amelí, es un entrenador también que le pone mucha fuerza. Y hasta en cualquier momento vamos a ver si tenemos palabras de los protagonistas. Van a entrevistar seguramente a los jugadores más importantes de ambos equipos para poder compartir con nuestros seguidores de Frecuencia Deportiva por YouTube. Vamos, de repente tenemos los últimos saludos. Comentarios, a ver. Porque también se viene la conferencia del Atlético Andahuaylas en el fútbol femenino. A ver si me ayudas con los comentarios. A ver, déjenme ver, voy a ver. Dice: deben traer otro marcador izquierdo. Quintana no está para que sea titular y Takeuchi no está para que juegue de marcador. Eso se podrá ver ya para el clausura. Recordemos que el libro de pases se va a abrir ya entre junio y julio. Y ya el profesor Bayoli seguramente hará un requerimiento. Y la dirigencia, de acuerdo al presupuesto, buscará de repente alternativas. Tienen que ser nacionales. Solo se puede cambiar un extranjero, por si acaso, para el torneo de clausura. ¿Ángelo Pizorno está registrado como extranjero o como nacional, Milciades? Creo que es extranjero, uruguayo. Y no ha tenido muchos minutos Ángelo Pizorno. Sí, parece que no. Richard Sivipaucar dice: vamos Chancas. Dina Tapia dice: finalizado, Cusco 3 y los Chancas 3. Sí, bueno, deja un mal sabor de que Chancas haya empatado con ese gol absurdo, realmente absurdo, ¿no? De mala suerte. Incómodo puede ser porque Chancas, los goles que ha hecho han sido mejores. La precisión también al momento de llegar al arco, al área, ha sido mejor, pero el fútbol es así, ¿no? Y a veces esos últimos minutos, esos últimos goles que a veces parecen tontos, definen, ¿no? Pero es un buen partido, en general, un partidazo. 6 goles en total, buen partido. Sí, creo que el empate es positivo. Un punto de visita es sumamente importante. Recordemos que el año pasado, en las primeras fechas, no logramos ni un punto de visita. Ganabas de local, pero perdíamos casi todos los de visita. Ya en el torneo clausura recién empezamos a sumar algunos puntos y solo ganamos un partido de visita el año 2024. Y este año ya le ganamos a Binacional. Hoy hemos estado muy cerca
de traernos los 3 puntos de Cusco. Faltaba Un 10 equipo minutos. difícil, ¿eh? Un equipo difícil, un equipo candidato, un equipo favorito en las instancias finales. El año pasado estuvo en la Copa Sudamericana. El año pasado Cusco Clasificó. quedó solamente detrás de Alianza Universitario Cristal y Melgar. Y ojo, le ganó a Alianza en la última fecha en Lima. Cuando Alianza, si ganaba, Alianza tenía opciones del título. Con Pero gol de Ramos. así es, Ramos, que estuvo el año pasado. Pero este Facundo Callejo es un jugador bastante peligroso. No le puede dar ninguna ventaja. En el segundo gol se vio que se anticipó a Héctor González y un cabezazo sin ver al arco, por intuición y por ubicación y por experiencia. Le puso la pelota chocando en el parante del arquero Camacho, que también tuvo una buena actuación. No pudo hacer nada, pero un empate importantísimo, un punto que nos permite sumar 15 y alejarnos un poco de la zona de peligro, que los últimos equipos están con 6 puntos, tanto Ayacucho como Alianza Universidad de Huánuco. Ahora, una de las cosas flacas que tienen los Chancas y tiene que seguir mejorando es la marcación. Marcamos de muy lejos y entiendo que esto se merma en relación directa con el aspecto físico. Cuando tienes tú una condición física más trabajada, vas a empezar a corretearle al rival, vas a presionarle más cerca. Ahora, si no tienes físico, vas a tener que esperarle un poco. En este tipo de partidos que son bastante intensos, sobre todo defendiendo, hay un desgaste físico, lógicamente, porque el otro equipo no te permite tener la pelota, tienes que correr a tratar de recuperar y eso hace un desgaste. Y de todas maneras la altura de Cusco también favorece al equipo local. Tenemos una diferencia casi de 400 a 500 metros con Andahuaylas y eso también se ha visto en algunos jugadores, como la salida de Franco Torres, que se retiró. Parece que no va a haber entrevistas, vamos ya terminando. Sí. Agradeciendo como siempre a la Pollería Super Gallo, gracias a la Pollería Super Gallo, riquísimo pollo a la brasa frente a EMSAP, a media cuadra del Parque Lampa de Oro. Pedidos al teléfono 966-688-196. Repetimos el número para pedidos, 966-688-196 de Super Gallo. Algo más, André, ya se viene la conferencia también de Atlético Andahuaylas. Sí, no, gracias a todos los que se han conectado. Hemos sido más de 200 conectados, casi 250 en el segundo tiempo. Muchas gracias a todos. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Vamos a traerles todos los partidos de visita de los Chancas. Vamos, Gerard. Sí, bueno, quiero agradecer a todas las personas que han estado en el live. Realmente un número que antes no teníamos. Hemos tenido nuestra primera donación también. Más de 230 conectados. El chat ha sido brutal. Miles y miles de comentarios, la verdad. Y muchos cusqueños. Sí, muchos cusqueños, gracias. Si quieren vernos, porque Andy me estaba preguntando cuándo vamos a transmitir. El siguiente partido de visitas de Chancas lo transmitimos, porque los de local vamos al estadio, estamos tomando fotos, comentarios y entrevistas. Así que si quieren saber y seguir Chancas, pueden seguirnos en todas las redes sociales como Frecuencia Deportiva Andahuaylas, para que puedan seguir el contenido que hacemos. No se olviden de suscribirse y compartir a todos. Un gran partido para Chancas, un punto valioso. A mí me gustó Jairo Camacho cómo jugó. Mi favorito siempre va a ser Velarde, la verdad. Pero muy buen doblete también para Camargo. Buen partido de Chancas frente al rival que tuvo y a la localía. Respetable, la verdad. Bien, vamos con la despedida y comentario final de Alex Royer, que de todas maneras llegó desde Quisuará. No, bueno, con la bronca encima, entendiendo de que nosotros hinchamos por los Chancas de todas maneras, pero por la forma como jugó Cusco, creo que el empate es merecido. Incluso Cusco pudo ganar este partido, pero lo cierto es que esto terminó 3-3 y nos trajimos un valioso punto. Ahora el domingo nos escuchamos desde el Estadio Los Chancas. Bien, gracias a todos, gracias a Super Gallo, y no se olviden que en esta fecha que comenzó ayer, Alianza Atlético de Sullana le ganó 1-0 a Garcilaso jugando en Sullana. Hoy, UTC en Cajabamba le ganó 2-0 a Comerciantes Unidos, y Sporting Cristal, que perdía 1-0 en Lima frente a ADT, logró voltear el partido en los últimos instantes 2-1. Mañana habrá más partidos. Nosotros regresamos ya el lunes con toda la información en Radio Andahuaylas a las 8 de la mañana, 106.5. Gracias a todos, buenas noches. Permiso, nos vamos a la conferencia de Atlético Andahuaylas. ¿Algo más? Nos despedimos. Antes que nos despidamos, un saludo queridísimo para John, que nos sigue allá. Son las 3 de la mañana. De Madrid, ¿no? De Madrid. Nuestro John fan Medina. número 1, John John Medina. Medina. Medino, sí. Gracias por seguirnos. Eres nuestro fiel fan número 1. Ya tienes Así tu que camiseta, por si acaso, cuando vengas a Andahuaylas. te regalamos una camiseta de parte De este de año. Farmacia Cristo de Rey Farmacia Cristo Rey. y Frecuencia Deportiva. Y es tu fan, Gerald. Claro, gracias. Un saludo también para mi tía Melba Ramírez, que nos está viendo desde Lima, y toda su familia, y a todos los que se han conectado de diversas partes del Perú y del mundo. Gracias a todos y ya, gracias.
Dina Tapia dice, ¿cómo se llama de la camiseta de Changas? Supongo que se refiere a ti. ¿Cómo se llama de la camiseta de Changas? Para que te conozcan o no te conocen. No, Preséntate. creo que no me conocen muchos. Yo soy Geralda, yo me encargo de hacer los comentarios aquí en la transmisión y me encargo de tomar las fotos en el partido. Así que gracias por... Sí, soy... Y yo comentarista ayudo... también que está muy bien, te felicito, Gerald, en Está público. aprendiendo bastante, de hecho. Y Sí. seguramente muy pronto vas a estar en otros medios de repente más importantes a nivel nacional. Gracias a todo el equipo de Frecuencia Deportiva. Somos un equipo pequeño pero sólido y tratamos de darles lo mejor a todos ustedes. Gracias por seguir siendo como 130 conectados hasta ahora. Y ya, muchas gracias a todos. Por último, Néstor Quispe dice, hasta luego, buena transmisión. Gracias, Néstor. También a John Robert Jopa. Condor dice, sí se pudo, por lo menos un punto importante. Gracias. Algo más, André, y buenas noches. Permiso. No, nada más. Muchas gracias a los más de 230 conectados que tuvimos hoy. Recuerden suscribirse a nuestras redes. Estamos en Facebook, en YouTube, en Instagram y en TikTok. Nos encuentran siempre como Frecuencia Deportiva Andahuaylas. Nos vemos en una próxima transmisión. Hasta pronto.